¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Bueno, la carrera por la sucesión de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular está ya lanzada, pero sin Alberto Núñez Feijóo en la parrilla de salida. El presidente gallego ha renunciado esta tarde a la presidencia del Partido Popular Nacional. Ha dicho que por coherencia, por no haber completado su compromiso todavía con los gallegos, que dura hasta el año 2020. Y también ha matizado que no puede fallarles, y porque presidir Galicia es la mayor de sus ambiciones políticas. Así lo ha dicho ante los suyos. Núñez Feijóo se queda en Santiago y deja el camino de la sustitución de Rajoy en manos de quienes hasta este preciso instante han dado ese paso adelante presentando sus credenciales, como Pablo Casado, el exministro de Exteriores José Manuel García Margallo y el responsable de Relaciones Internacionales del partido, José Ramón García Hernández. Son los que hasta el momento han presentado sus candidaturas, pero no son todos, ya que hasta el miércoles todavía queda tiempo para presentar avales y dar ese paso adelante. Mañana, por cierto, hay anunciado una rueda de prensa de la secretaria general María Dolores de Cospedal. Rueda de prensa en la que previsiblemente dirá si salta al ruedo o se queda en la barrera. La salida sorpresiva, pero muy contundente de Pablo Casado esta mañana a primerísima hora, dando un paso adelante para relevar a Rajoy. Si los militantes y compromisarios populares lo deciden, ha sido como un aldabonazo para los que venían arrastrando los pies sin decidirse, como el propio Alberto Núñez Feijóo, que una vez sacudida esa modorra anunciaba ya a la última hora de esta tarde ante los suyos que se queda en Galicia. Sus más próximos, por cierto, venían pidiéndoselo también en privado. Ahora queda la duda, además de lo que mañana pueda anunciar Cospedal, de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a la que, por cierto, quiere frenar José Manuel García Margallo. El exministro de Exteriores, como es sabido, le tiene un afecto político y personal descriptible a la exvicepresidenta del Gobierno. La culpa de su salida del Gobierno, pero también de la mala prensa que han tenido los gobiernos de Rajoy en algunos momentos y del propio partido, de la que sospechosamente, sostiene Margallo, siempre se salvaba ella. Así que si se presenta, va a tener enfrente a García Margallo. De tal forma que habrá que estar atentos a los movimientos de las próximas horas, porque si Cospedal no da el paso adelante, y tampoco lo hace Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado, el más joven de los candidatos, tendría muchas posibilidades de liderar el PP después de Rajoy, a pesar de la investigación sobre su máster en la Rey Juan Carlos. Sobre este asunto, que vamos a abordar detenidamente esta noche, les planteamos precisamente el barómetro. Lucía Gómez, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Pues como decías, hoy hemos conocido esas precandidaturas para presidir el Partido Popular. Pablo Casado, el actual vicesecretario de Comunicación, se postulaba esta mañana como posible sustituto de Mariano Rajoy. Y sobre esta candidatura os preguntamos, ¿creen ustedes que Pablo Casado podría ser el próximo presidente del Partido Popular? Si creen que sí, marquen el 905-855-001. ¿Que no ven a Casado como el presidente del PP? Pues marquen el 905-855-002. Estamos activos también en redes sociales, en Twitter. Recuerden que somos @elcascabel13. Y para seguir comentando el análisis del programa de hoy, utilicen el hashtag #elcascabel18j. Gracias, Laura Gómez. Bueno, esta noche vamos a hablar con dos de los candidatos que ya han dicho que presentan sus credenciales para presidir el PP después de Rajoy. Uno es José Ramón García Hernández, el otro es Pablo Casado. También hablaremos con un expolítico que en su día fue ministro, además por 2 veces, con José María Aznar, y dirigente del PP catalán, Josep Piqué. Susana Ollero, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues sí, vamos a hablar en muy poquitos minutos en directo en nuestro plató con el exministro de Aznar, con Josep Piqué. Con él vamos a hacer un repaso de todos los temas de rabiosa actualidad, como ese cambio de gobierno, Cataluña, el Brexit y la sustitución al frente del PP sustituyendo a Mariano Rajoy. Como muy bien has dicho, hemos sabido hoy que presenta su candidatura al vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Casado. Con él también vamos a hablar esta noche en directo. Pablo Casado se suma así a otros candidatos que ya conocemos, como José Manuel García Margallo o como el expresidente de Nuevas Generaciones del PP de Valencia, José Luis Bayo. Bueno, pues arranca la carrera, tienen hasta el miércoles a las 2 de la tarde para presentar avales, y de todos estos temas vamos a hablar con Josep Piqué y con Pablo Casado en muy pocos minutos, no se lo pierdan. Hasta luego, Susana. Esta noche también vamos a contarles detalles sobre el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín a primera hora de esta mañana en la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila. Cárcel que cuenta con un módulo de seguridad de hombres para reclusos singulares o de características especiales. Ahí cumplió, por ejemplo, condena quien fue director de la Guardia Civil, director general Luis Roldán, y ahí pasa su primera noche en prisión Iñaki Urdangarín, que está solo, por cierto, en ese módulo, sin la compañía de otros reclusos especiales. Vean. Primera noche de Iñaki Urdangarín en la cárcel de Brieva. Allí pasará los próximos 17 meses antes de acceder a su primer permiso penitenciario. ¿Por qué ha elegido esta prisión el exduque de Palma? ¿Cómo será su día a día allí?
¿Se han reforzado las medidas de seguridad por su ingreso? En directo, desde la cárcel de Brieva, las primeras horas del encarcelamiento del marido de la infanta Cristina. Condenados por abuso sexual. Vamos a pedir la libertad. Su abogado pide para ellos la libertad condicional. Entendemos que la puesta en libertad debe ser lo más rápido posible. ¿Podrían los miembros de la manada salir de prisión? La audiencia de Navarra toma la decisión final. La última hora con Cruz Morcillo, esta noche en El Cascabel. Primera noche de Iñaki Urdangarín en la cárcel de Brieva. Allí pasará los próximos 17 meses antes de acceder a su primer permiso penitenciario. ¿Por qué ha elegido esta prisión el exduque de Palma? ¿Cómo será su día a día allí? ¿Se han reforzado las medidas de seguridad por su ingreso? En directo, desde la cárcel de Brieva, las primeras horas del encarcelamiento del marido de la infanta Cristina. Bueno, la carrera por la sucesión de Rajoy ya está más que lanzada, pero decíamos que en la parrilla de salida se ha quedado uno que era un candidato a priori con más posibilidades que otros para suceder al propio Rajoy. Me refiero a Núñez Feijóo, que al final ha dicho que no se presenta. Hoy ha anunciado que daba ese paso atrás y que sigue en Galicia, presidente de la Xunta. Titular sobre esta noticia del día. Otros sí han dado ya el paso, como Pablo Casado. Y a ver qué hacen Cospedal y Sáenz de Santa María. Precisamente Carmen. se rompen todas las quinielas, ¿no? Y se abre un escenario totalmente nuevo y sorprendente. Parece que estas primarias van en serio y que no hay nada todavía decidido, ni un candidato claramente del aparato. A ver qué pasa. Bueno, pues a ver qué vas a ver, Javier. Completamente ¿Qué te sugiere todo esto? Sorprendido, y Núñez Feijóo creo que ha sido consciente de que si daba el paso de venirse a Madrid se va a iniciar también una guerra sucia contra su persona. De hecho ya estaban circulando dosieres donde le repescaban sus fantasmas del pasado, y él tiene una posición cómoda, mayoría absoluta en Galicia, tiene una pareja a su lado que es directiva del Inditex, un niño pequeño. Al final lo ha puesto en una balanza y nos ha pillado todos con el pie cambiado. En su entorno llevan varios días avisándonos de que iba a dar el paso. Él quería venir a Madrid prácticamente por aclamación, por alfombra roja, pero claro, cuando él ha valorado ver esas fotos con el contrabandista, con el narcotraficante Marcial Dorado, de que podían volver a salir, más otra serie de imágenes y otra serie de informaciones relacionadas con la fusión de la Caja Gallega, que fueron muy polémicas, pues ha decidido quedarse allí. Ya es una persona que tiene cierta edad, y ahora yo celebro la decisión valiente de Pablo Casado. Vamos hacia unas primarias en el PP que van a ser un auténtico choque generacional, porque Pablo va a encarnar ese liderazgo dentro de la juventud del PP. Y yo apuesto por él porque la militancia le tiene mucho cariño. Yo he estado en varios congresos del Partido Popular y no sabéis la cantidad de personas, no solo jóvenes, sino de todas las edades, que le piden fotografías, que le transmiten su cariño, y que el tema del máster a la militancia del PP no le importa demasiado. No sé si al votante de calle, pero al militante del PP le da absolutamente igual, y ha posicionado a Pablo Casado en su mente como si fuese una víctima más. Entonces, encantado de que haya muchos candidatos, y a ver qué hace mañana Cospedal y Soraya, que algunos están esperando. A ver, ¿qué van a hacer, Verónica Fumanana? Bueno, pues ¿Qué sabes al respecto? A mí me gustaría poner en valor, ¿no?, que sí que es cierto que en el 2014, con la irrupción de los nuevos partidos políticos, ¿no?, hicieron pressing para que las primarias fueran un método democrático de elección de candidatos. Pero si atendemos a los resultados, han sido los partidos tradicionales, PP y PSOE, quienes están jugando de verdad las batallas de las primarias. Las últimas primarias que se celebraban en Podemos en Madrid se hicieron una mesa camilla en un acuerdo con una lista única. Sí. En Ciudadanos no han conocido todavía rival para Albert Rivera, y han sido el PSOE y el PP, los dos partidos tradicionales, el bipartidismo, los que se están jugando con unas primarias de verdad, competidas, y a mí me parece un proceso apasionante. Bueno, Carmelo. Sí, lo es, cogiendo el hilo de lo que cuenta Verónica, porque para la cultura del PP es algo nuevo completamente, es un territorio ignoto esto de elegir primero los militantes, en fin, luego en la segunda vuelta. Pero bueno, en cualquier caso, hoy la noticia es que Feijóo, al que se esperaba, digamos que casi se daba por seguro que se iba a presentar, no lo ha hecho. Yo tenía bastantes dudas, tengo que decir que esta vez
muchas veces me he equivocado, pero en esta no. Yo tenía la impresión de que no se iba a presentar, de que no le compensaba presentarse, de que le iba a complicar la vida, una vida que lleva relativamente, bueno, exitosa políticamente en su territorio, y que había demasiada gente en su propio partido con la escopeta cargada. En su propio partido. Claro, vuelvo a repetir, fuego un poco amigo. la Claro, línea. el fuego amigo. Bien, esto por una parte. Entonces, el movimiento de Pablo Casado, inicialmente, yo creo que lo planteó como un movimiento táctico, porque si se presentaba Feijóo, realmente, pues es obvio que Feijóo hubiera tenido, yo creo que, vamos, hubiera sido el elegido. Digo que ese movimiento táctico ahora se puede transformar en un movimiento ganador. ¿Por qué? Porque él representa una generación que no ha tenido nada que ver con los asuntos de corrupción que han azotado al Partido Popular y le han desprestigiado. Y ese movimiento generacional, ahora mismo, creo que de momento no hay nada que le presente una competencia, desde mi punto de vista, que pueda hacer, digamos, que pueda derribar la posibilidad de que él sea el próximo presidente del Partido Popular. Es decir, ahora mismo es el candidato aventajado, se llama Pablo Casado. Pero claro, fíjate, paradojas de la vida. Vamos a ver, José Luis Pérez, tenemos a Pablo Casado, tenemos a José Manuel García Margallo. Margallo dice que se presenta para frenar a Soraya Sáenz de Santamaría, a la que le tiene un afecto y un cariño descriptibles, como todo el mundo sabe. Y tenemos a José Ramón García Hernández. 3 candidatos, 3 hombres. ¿Qué van a hacer las mujeres en este caso? Estamos hablando de Cospedal y Soraya. ¿Van a dar el paso adelante? Esa es la duda. Bueno, cualquiera sabe, pero lo que es cierto es que no vamos a tardar en salir de dudas, porque hasta el miércoles disponen los candidatos que ya son y los que puedan aventurarse hasta el miércoles de plazo. Pero efectivamente vamos a poner en orden los nombres propios de lo que sabemos hasta ahora. ¿Quién ya ha dado, digamos que de manera formal, el paso para presentar su candidatura a la presidencia del Partido Popular? Este sábado lo hizo José Ramón García Hernández, que es diputado del Partido Popular por Ávila y es portavoz de Exteriores del Partido Popular, de esa formación. Esta mañana, por sorpresa, aunque es verdad que ha estado trabajando en su candidatura durante todo el fin de semana, lo ha anunciado Pablo Casado, que es el actual vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, y como estaba diciendo, ahora mismo, y a falta de otras candidaturas, ahora mismo posiblemente sea el favorito. José Manuel García Margallo, lo apuntabas, el que fue ministro de Exteriores, inicialmente había hablado de una candidatura, digamos que instrumental, es decir, que se presentaría si no había otros candidatos y para cerrar la puerta para bloquear una hipotética candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. Hoy ya formalmente ha anunciado que sí, que va a intentar ser el presidente de la formación en sustitución de Mariano Rajoy. Y José Luis Bayo fue de hecho el primero en anunciar que estaba pensando en presentarse en ese congreso del 20 y 21 de julio. Fue presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Evidentemente ahí faltan nombres propios, sobre todo el de ellas dos. María Dolores de Cospedal, que es la secretaria general del Partido Popular, la actual secretaria general del Partido Popular, ha convocado para mañana en Castilla-La Mancha a las 11 de la mañana una comparecencia en la que posiblemente desvele su futuro, si es que va a optar por a la presidencia del Partido Popular o si se queda, por ejemplo, como secretaria general para pilotar todo el proceso y quizá también como candidata en Castilla-La Mancha por el Partido Popular. Y Soraya Sáenz de Santamaría es otro de los nombres que está en boca de todos, como lo estaba exactamente hasta hoy el nombre de Núñez Feijóo. Yo digo que uno de los que ha dado el paso, de los que por sorpresa ha dado el paso, ha sido el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Pablo Casado además añadía un pequeño tirón de orejas para todos esos otros nombres que se barajan pero que no terminan por decantar la balanza del lado de presentarse a ese congreso. Él decía, se presenta porque sí quiere liderar su partido y porque está cansado de ver cómo el Partido Popular, en sus propias palabras, lleva una semana arrastrando los pies. Yo sí quiero presidir el Partido Popular y yo sí creo que no hay que esperar a que venga el futuro, sino que hay que salir a conquistarlo. Me presentaré con un equipo renovado, pero orgulloso de lo que ha significado el Partido Popular, un equipo en el que caben todos, pero en el que hay mucho espacio para más gente. Dos nombres propios más. La sorpresa de esta tarde, Núñez Feijóo diciendo que no puede fallar a los gallegos y que por eso no se presenta, y Margallo, el extitular de Exteriores, confirmando que él sí, que él también opta a la presidencia del Partido Popular. Y yo, sin haber completado mi compromiso, no puedo
fallar a los gallegos, porque sería también, además, fallarme a mí mismo. Ya lo he dicho. A mí el mejor proyecto me parece el mío, obviamente si no, no lo presentaría. Yo creo que este partido, si quiere sobrevivir en el tiempo y no correr la suerte que han corrido los partidos, por ejemplo, en Francia o en Italia, tiene que abrirse mucho a la sociedad y a la ciudadanía. Bueno, es el momento de saludar al candidato Pablo Casado. A ver qué nos cuenta. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Antes de nada, ¿le ha sorprendido...? Estamos aquí en la calle porque no se puede utilizar los medios de la sede, pero bueno, Claro. nos veremos en el plato pronto, espero. Hay que mantener la neutralidad hasta el último momento, efectivamente. Le preguntaba, ¿le ha sorprendido el paso atrás de Núñez Feijóo? ¿Sabía que no se iba a presentar o creía que sí iba a dar el paso adelante? No lo sabía. Yo tengo una excelente relación con él. La verdad es que es una persona a la que admiro, a la que respeto, con la que tengo una excelente relación. Y yo lo que espero es que, bueno, pues que en el futuro siga siendo una persona imprescindible, como ya lo es para Galicia, pero que también lo es para España. Yo creo que ya ha demostrado otra vez su grandeza y su compromiso con su tierra. Yo sí quiero ser presidente del PP, ha dicho usted, de una forma muy contundente y decidida. ¿Por qué ha dado el paso? ¿Qué ha visto? ¿Que hay demasiado titubeo en aquellos que estaban llamados a suceder a Rajoy? ¿Ya ha aprovechado usted la circunstancia de decir, aquí estoy yo Pues y mira, se ha acabado? Antonio, la primera vez que yo estuve en un plato de televisión fue contigo en el año 2005. Y desde entonces lo que vengo defendiendo son unas ideas muy claras que hoy yo presento a los medios de comunicación llamándolo el repóquer de los principios y valores que tiene que tener el Partido Popular. En primer lugar, la defensa de la libertad, tanto individual como económica. En segundo lugar, y es muy importante ahora, la defensa de la unidad de España. En tercer lugar, la seguridad y la reivindicación de las víctimas del terrorismo y la lucha contra esta lacra. En cuarto lugar, y también absolutamente fundamental, la defensa de la vida y de la familia y todas las políticas sectoriales que dependen de ella, educación, pensiones, sanidad. Y en último lugar, en quinto lugar, la honestidad y la eficacia en la gestión, que siempre ha caracterizado al Partido Popular. Yo me presento después de estar la mitad de mi vida dando la cara por estas siglas, después de haber estado en esta sede dando la cara en las elecciones que perdíamos, en la sala de prensa reivindicando en nombre del partido incluso cuando había gente que lo traicionaba, a la que yo ni siquiera conocía. Y pues, además empecé desde abajo, contigo en el 2005, pegando carteles y luego presentándome a presidente de Nuevas Generaciones y luego siendo diputado autonómico y luego jefe de gabinete de Aznar y luego diputado en el Congreso, por cierto, consiguiendo un excelente resultado, el mejor resultado de las provincias españolas, y ahora como presidente del Comité Electoral del Partido Popular de Madrid y, como bien habéis dicho, como portavoz del Comité Nacional y de Mariano Rajoy. He trabajado con dos presidentes del gobierno, con Aznar como jefe de gabinete y con Rajoy como portavoz, y estoy muy orgulloso de la historia del partido. Pero ahora hay que mirar hacia el futuro, reivindicando lo que hemos hecho bien, pero ilusionando a nuestro votante y sobre todo al que ha dejado de serlo. Yo esta mañana también dije muy claramente, nuestro objetivo es que aquellas personas que ya no confían en el Partido Popular vuelvan a casa, a la casa del centro derecha, donde están cómodos liberales, democristianos, conservadores, y además dirigiéndome muy en especial a la gente que ahora confía en Ciudadanos o en Vox, con la autocrítica de que queremos recuperarlos y sobre todo con el orgullo de que somos el mejor proyecto para España, como hemos demostrado cuando hemos gobernado. ¿Pablo va a llevar hasta el final su candidatura o esta podría estar condicionada a que se presente, por ejemplo, Dolores de Cospedal mañana o la ex vicepresidenta del Gobierno? Pues sinceramente yo creo que este proyecto es integrador, aquí cabe todo el mundo, no sobra nadie, pero es verdad que hay que dejar espacio para que venga más gente, no solo otros partidos, sino la sociedad civil. Y las dos personas a las que haces referencia, que son amigas, que son unas personas que se han dejado la piel también por este partido, tienen todo mi respeto. Pero yo sí presento la candidatura es precisamente para ir hasta el final y para, bueno, pues para ser un proyecto ganador. No es una candidatura personalista. Es una candidatura que quiere aglutinar desde una generación, que son en mi caso los millennials, o los que ahora tenemos en mi caso 37 años, pero que quiere respetar a aquellos con la experiencia fundamental para seguir construyendo ese futuro. En este caso, bueno, pues el partido lleva 30 años, desde el año 89, con un liderazgo en manos de una generación extraordinaria, pero creo que ahora es bueno de que una generación como la mía esté
dispuesta a asumir responsabilidades en momentos muy complicados. Pero insisto, respetando a los que están y a los que han estado, en este caso, pues ya casi una década, como el caso de María Dolores y de Soraya, que no sé lo que van a hacer, pero que desde luego cuentan con mi amistad, con mi respeto. Algo más, yo si algo estoy orgulloso, Antonio, y tú lo has vivido, es que yo nunca he criticado a ningún compañero. Yo he estado siempre defendiendo estas siglas y estas ideas, estos principios, estos valores en los peores momentos e incluso en aquellos en los que no lo hacían nadie, defendiendo a aquellos que ya no están y por tanto lo voy a seguir haciendo. Pero creo que esta candidatura puede aglutinar y puede conectar generacionalmente el partido, conectar con la sociedad, conectar con el futuro. Y creo que en España ahora mismo, con la que está cayendo y con el gobierno que ha llegado ahora al poder y por unos métodos un tanto cuestionables, el partido tiene que estar listo cuanto antes. Y para eso hay que revitalizarlo, hay que ilusionarlo, hay que mirar al futuro, hay que hablar claro a los españoles y decirles que pueden confiar en nosotros, que somos ese partido que, digamos, despierta la ilusión de la España de los balcones, que queremos representar y liderar a esos españoles que han puesto una bandera en su ventana, apelando a la concordia nacional, pero apelando a la ambición también como país para enarbolar los principios y valores que nos han hecho grandes. Y yo lo digo sin complejos, somos el partido que hemos derrotado a la crisis económica, que hemos derrotado el terrorismo, que hemos puesto pie en pared al independentismo y que hemos recuperado el prestigio internacional. Ahora está el socialismo con los independentistas, con los batasunos y con los podemitas en el gobierno, pero si lo hacemos bien, estará en poco tiempo. Una cosa más, Pablo, la candidatura, presenta usted su candidatura el día en el que casualmente, insisto, una juez, la que investiga esto del máster de la Universidad Rey Juan Carlos, pide al Congreso que acredite que usted es diputado con el fin de que probablemente el Supremo pueda, no sé, como es aforado, pueda usted interrogarle, preguntarle, pedirle que comparezca. ¿Cómo valora esto? ¿Esto puede ser un obstáculo? Bueno, casualmente nada. Bueno, casualmente nada. O sea, esto ha pasado hace unos días, es una cosa rutinaria y sobre todo yo creo que bueno, ya empieza a ser una especie de cacería. Yo he tenido 3 informaciones negativas respecto a un supuesto problema en mi currículum, es decir, aquí no es que haya hecho nada grave. O sea, tenemos al presidente del gobierno que un exministro ha dicho que le hizo la tesis doctoral y nadie dice nada. El propio presidente del gobierno, Sánchez, puso en su currículum un máster que no tenía, nadie dice nada. Ahora, a mí se meten hasta en si yo estudiaba más en un curso o en otro. Pero es que la jueza lo que está haciendo precisamente es cotejar que yo soy diputado. ¿Por qué? Porque lo que está investigando no es a mí, es a un profesor que supuestamente falsificó un documento. Y ese documento que falsificó, que era de convalidaciones, a mí no me puede afectar, porque en mi año, que no era un máster, sino curso de doctorado, no había una cuestión de convalidaciones en ese Instituto de Derecho Público, sino en el rectorado. Por tanto, lo que es algo normal, que no ocuparía ni una línea, curiosamente sale hoy, cuando presento mi candidatura. Igual que la anterior información salió el 15 de mayo, San Isidro, cuando estaban las quinielas para el Ayuntamiento de Madrid, y la anterior el 2 de mayo, la Comunidad de Madrid, cuando estaban las quinielas para candidato a la Comunidad de Madrid. Hombre, por un lado yo me consuelo porque digo, si solo tienen eso, y llevo en política 15 años, oye, pues no lo he hecho muy mal, porque oye, ni corrupción, ni patrimonio, ni un tema personal o moral o familiar, pero claro, que a mí se me esté analizando el currículum como a nadie, cuando además tengo un currículum que todo el mundo ha reconocido que es el que es, que hasta los medios de comunicación, que apruebe no sé qué. ¿Estamos en un país en el que se publica lo que no es habitual, a juicio de un periodista o a juicio ahora mismo de una filtración interesada de un juzgado? Yo creo que esto es muy serio y sinceramente me lo tomo con deportividad, pero si alguien piensa que con estas informaciones puede condicionar el futuro del partido, creo que está muy equivocado. Nuestros militantes y la opinión pública sabe perfectamente lo que es importante. Un ministro imputado por malversación, otro ministro imputado por un problema de caudal de aguas. En este caso, bueno, que estemos analizando si una persona aprobaba una cosa más en septiembre que en junio, creo que es una broma, pero bueno, por desgracia me ha tocado, ya empezamos con la cloaca o ya empezamos con los disparos interesados. Yo estoy muy tranquilo, mi proyecto es ilusionante de futuro y desde luego no me van a molestar en ese empeño de volver a poner al centro derecha en su sitio, en el sitio preferente para volver a gobernar España. Pablo Casado, gracias, muy buena noche y mucha suerte.
Suerte en esta carrera. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Gracias, Antonio, y a todos, ¿eh? Hasta la próxima. Un abrazo, Hasta gracias, luego. Pablo. Luego saludaremos también a José Ramón García Hernández, pero antes, bueno, hay verdad que hay casualidades que las carga el diablo. Ya suena un poco Sí, a bromato. pero lo más gracioso Qué es casualidad que- que hoy, el día en que anuncia la candidatura para presidente, hombre, aparezca esto. Él habla de filtración judicial y yo a lo mejor miraría más dentro del partido. Sí, ¿tú crees que fue un amigo también? Hombre. Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros. O sea, al final han pedido al Congreso que Hombre, yo acredite creo su que condición de alguien que da diputado. este paso tiene que tener la tranquilidad enorme, suficiente de que, en fin, Hay mucho que no va- nerviosismo. que eso no le va a cuestionar para O sea, nada su carrera, si es que es elegido. Hay muchos sectores interesados de la sociedad que siempre han visto a Pablo Casado como ese líder de la derecha o que la derecha necesita y que le han disparado con bala, con una virulencia que no se recuerda. Y el tema del máster, es cierto que si él demuestra que es inocente, que hasta la fecha lo ha hecho, tiene que estar bastante tranquilo. Lo bueno que tiene Pablo Casado respecto al próximo Congreso es que, a diferencia de Soraya y María Dolores de Cospedal, que se vetan entre ellas y que se van a matar, entre comillas, entre ellas, Pablo Casado no genera antipatía en ningún sector del Partido Popular. Incluso podría llegar al entendimiento con María Dolores de Cospedal en el caso de que él vaya con cierta ventaja al Congreso y puedan llegar a pactar. Yo creo que la solución de Pablo Casado es una regeneración total, eso es lo que quiere, y él lo acuña como la revolución de los under 40s, que es en inglés los menores de 40 años, que quieren llegar a Génova, abrir las ventanas, impulsar una regeneración total y también contar con la veteranía de algunos cargos del Partido Popular, que él quiere seguir contando con ellos. Pero fíjate, esto que decías, que se puede producir el choque de personalidades y que él sería una vía intermedia, Sí. ¿no? Claro, si lo comparásemos con los congresos donde la gente no votaba, podríamos recordar aquel congreso del PSOE de Bono contra Rosa Díez. Y emerge Zapatero como el mal menor, pero es que ahora votan los militantes. Y en las pasadas primarias socialistas, claro, había un choque de trenes, el de Susana y el de Pedro Sánchez, emergía una vía intermedia que es que fue estadística, o sea, electoralmente al final una minucia, ¿no? Entonces, es verdad que Pablo Casado supone una regeneración generacional muy interesante porque se pone en la misma media edad que sus rivales políticos, porque claro, estamos hablando de un Albert Rivera. Albert Rivera tiene 38 años, creo que tiene en estos momentos. Pablo Iglesias está también en los 40, Pedro Sánchez tiene 46 años. Pero se conserva muy bien. Si no me equivoco, claro, Margallo se nos iría, ¿no?, de la media. Entonces, es un veterano ya de guerra. Sí, es un veterano. Pero fíjate, mira Manuela Carmena, o mira Corbyn. Es decir, los veteranos también que luego están. hay veteranos que tienen su clientela. Claro, es que el hecho de va a jugar un papel, el también. hecho de que unas primarias reales, competidas, se juegan en el Partido Popular sin tener ningún precedente, porque hay que poner en valor, Antonio, y a mí me gustaría decirlo, el papel de Mariano Rajoy de una absoluta neutralidad en un partido tan presidencialista, porque si Mariano tocara con su dedo a un candidato o una candidata, emergería enseguida con una gran diferencia. En cambio, creo que hay que poner en valor el papel del expresidente. Está retirado y no ha interferido para y nada. Seguro que no lo va a hacer, porque Mariano Rajoy es una persona predecible, que cumple lo que dice. Y él ha dicho, y ha dicho en privado, que él no se va a pronunciar, y es más, creo que lo vamos a ver poco, y creo que es una cosa que hay que poner en valor también, porque realmente van a ser unas primarias de verdad. ¿Cómo van a estar el juego de relación de poder? Esto ya es otra cosa que lo vamos a ir viendo. No hacemos predicciones porque si no nos equivocamos. Va a ser más cruenta que las primarias del Partido Socialista. Sí, bueno, en cuanto a manejo de información para derribar a rivales, porque sin además, duda. sí, es posible ¿Tú que crees? sea, Sí, es posible que sea así por una sencilla razón. No tienen hábito de elegir en libertad. Es decir, hasta ahora lo que ha funcionado es el dedo. Esto es así. Es un partido con una estructura cesarista que de alguna forma este método de elección pues ha cambiado. Y no tienen hábito, no tienen costumbre, están un poco desconcertados. Y a partir de ahora, pues bueno, pues vamos a ver movimientos que a lo mejor no imaginábamos hasta ahora. Es verdad que Pablo Casado tiene yo creo que tres grandes ventajas. La primera, es un tipo con buena imagen, sobre todo entre su parroquia, ¿no? Que al fin y al cabo es la que le va a votar. Luego tiene la juventud, o sea, tiene la edad ideal, digamos, para permitirse el no tener ningún tipo de oposición por la causa de las viejas guardias y los viejos métodos
que digamos que han determinado pues una financiación ilegal que le ha costado muy cara al Partido Popular. Entonces él es completamente ajeno a todo eso porque no estaba y esa juventud le favorece. Y luego que no tiene contraindicaciones, él no tiene ningún sector, digamos, que esté contra anti-Pablo Casado. O sea, no, igual, así como están enfrentadas Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores Cospedal, y Feijóo pues estaba ahí, que también tenía sus filias y sus fobias, pero Pablo Casado no lo tiene, no tiene ningún tipo de filia ni de fobia. Es una persona bastante bien aceptada en términos generales, más en todo caso que filia que fobia, pero no tiene contraindicaciones. Oye, pues... Y lo que sí que es importante es decir que cuando él se presenta, quiere decir que verdaderamente debe estar tranquilo con todo el asunto de su currículum. A lo mejor equivocadamente tranquilo, no lo sé, pero él debe estar tranquilo porque si no, no sacaría la cabeza, porque el clavo que saca la cabeza... Ya sabemos qué pasa con el martillazo total. Vamos a ver, otro de los candidatos es José Ramón García Hernández. Fue el primero, además, en dar el paso. Es diputado por Ávila. Casualmente, 2 diputados abulenses son los que han decidido presentar sus candidaturas a presidir el Partido Popular y responsable de Relaciones Internacionales del partido. Don José Ramón, buenas noches. Muy buenas noches a todos, Antonio. Bueno, ¿qué tal? Cuéntenos, vamos a ver. Primero, le pregunto igual que a Pablo Casado, ¿le ha sorprendido el paso atrás de Núñez Feijóo, que parecía que era el candidato de consenso? Pues a mí me hubiera gustado que Alberto Núñez Feijóo hubiera formado parte de toda este proceso de primarias, ¿no? Porque efectivamente un proceso de primarias se enriquece con candidatos, pero sobre todo se enriquece con debates. Y aquí lo fundamental es acertar en el debate, porque en este momento de esta encrucijada histórica que está viviendo España, en la que vemos que una moción de censura ha arrinconado al Partido Popular, este acuerdo entre el PSOE, entre lo que es la izquierda radical y los independentistas, pues estamos en un momento histórico en que el Partido Popular se debe recuperar, y para recuperarse lo que tiene que hacer es renovarse. Y tiene que recuperar la figura del afiliado y darle mucho más poder para después tener un gran objetivo nacional, que es unirse y reunir a España. Y sobre todo, pues que acertemos en los debates que tenemos. Por lo tanto, a mí me da pena, y lo digo sinceramente, que no haya más candidatos, porque aquí lo que no hay que tener miedo es a que haya muchos candidatos, sino el miedo es a que no haya candidatos. Y en eso coincido, porque esa cultura, si no es de primarias. Si cometemos un riesgo, que es cerrar este proceso de primarias en falso. Yo, para mí, el día 5 de julio, que es el día de las elecciones, el que saque un voto más, ese debe ser el presidente. Porque si no, ¿para qué convocas a los afiliados? Para que después haya unos compromisarios que lo cambien todo. Esa es la nueva cultura que tiene que ser del Partido Popular, y una seña inequívoca de que te abres a la sociedad, para volver a ser la referencia de todas las personas que son como nosotros, que aspiran a ser como nosotros, que aspiran a ser populares. También le pregunto, igual que a Pablo Casado, José Ramón, ¿lleva usted o va a llevar usted su candidatura hasta el final? Con independencia de que mañana, por ejemplo, dé un paso adelante María Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santamaría. Pues fíjese que voy a ser hasta generoso. El día 5 de julio es mi cumpleaños y vamos a estar con todos los afiliados, porque yo quiero representar a los afiliados, soy el candidato de los afiliados, estaremos contando votos y seguro que celebrando con todas las personas extraordinarias que tiene el Partido Popular, que estamos renovando el partido para mejor servir a España a los españoles, porque la vocación con la que nace el Partido Popular, los populares, es servir a España a los españoles. Ya nos hemos levantado de otras circunstancias que parecía que nos habían dejado fuera de juego, pero nosotros somos uno de los grandes partidos de España y de Europa, y entonces nosotros tenemos que estar a la altura de lo que se exige de nosotros. Nosotros nos ha salido también un competidor que parece que quiere ser como nosotros, pero no son de centro derecha, y hay muchos votantes del PP que genuinamente, al no encontrar respuestas, decidieron irse hacia Ciudadanos, y esas respuestas las tenemos que ofrecer nosotros, pues con ese reflejo de políticas muy modernas, centradas en los valores que son reconocibles, en los valores del liberalismo, del conservadurismo y del humanismo cristiano. Nosotros tenemos que volver a sacar y reivindicar estos valores, pero para hacer políticas modernas, para recuperar la centralidad, no para volver hacia atrás. Y en ese sentido le pregunto a José Ramón García Hernández, ¿qué quiere usted representar y poner en valor dentro del Partido Popular en el caso de que fuera elegido presidente? Pues bueno, Antonio, lo primero, ya sabes que los amigos me llaman Joserra, porque como sigas diciendo José Ramón García Hernández, llegamos a la publicidad enseguida, ¿no? Pues lo primero que hay que reivindicar, ¿verdad? Lo primero que hay que reivindicar es el papel del afiliado, y para eso hay que renovar totalmente el partido y las estructuras del partido. Yo propongo que haya primarias para elegir cada cargo dentro del partido, propongo una limitación de lo que son todos los mandatos,
de todos nuestros cargos para incorporar a más afiliados, incorporar a más gente al Partido Popular e incorporar más talento, porque nosotros tenemos que volver a ser el referente del centro derecha, que los mejores vengan al Partido Popular. Bueno, pues nada, ¿quiere usted darnos el nombre de alguien que le acompañe en esta aventura? ¿O se lo reservo para cuando tenga que hacer los debates propios que los políticos del candidato? Nada, Antonio, fíjese que los políticos contamos cosas siempre es imposible callarnos, pero lo que no contamos nunca es la estrategia. Lo que sí que es cierto es que yo, al contrario que otros, voy a presentar alguna sorpresa, y eso yo creo que también va a ser muy grato y muy bien recibido por todos nuestros afiliados, nuestros votantes y los españoles, porque no podemos olvidarnos que nosotros solo podremos ser eficientes si servimos a España y a los españoles. Pues igual que a Pablo Casado les deseo también mucha suerte. Joserra García Hernández, gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, muchas gracias. Adiós, buenas noches. Bueno, con lo que han criticado en el PP los procesos de primarias. A ver, déjame que salude a nuestro siguiente invitado, hombre, que tiene mucho como niño a favor del mundo que viene, que es el título del libro que acaba de publicar, es el ensayo que acaba de publicar Josep Piqué, pero, hombre, algo de todo esto que está pasando en su partido, porque usted sigue siendo del PP. Señor Piqué, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Fue ministro 2 veces con Aznar. Algunas más. Presidió 3 veces. Y si contamos portavoz, 4. Claro, y portavoz 4, efectivamente. Y además fue presidente del Partido Popular en Cataluña, o sea que usted es un hombre que ha estado muy ligado al Partido Popular. Ahora ya lo ve desde la barrera a los toros, pero ahí está, no sé, me imagino que lo estará viendo esto con mucho interés y mucha expectación también. Bueno, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo creo que como todo el mundo. Y es verdad, como ahora se comentaba por aquí, que es un proceso absolutamente novedoso en el Partido Popular, esa tradición de confrontación previa a los congresos, en congresos regionales o provinciales sí se había dado, ¿no? Pero en un congreso nacional, desde las épocas iniciales, pues siempre se habían desarrollado de otra forma. Yo lo celebro porque es bueno que haya confrontación de ideas, que haya confrontación también de visiones de lo que tiene que ser el partido y cómo tiene que representar a la sociedad. Lamento profundamente, porque estoy hablando de un amigo, que Alberto Núñez Feijóo pues haya decidido retirarse de la liza. Yo creo que hubiera sido un magnífico presidente del partido, pero es verdad que ahora, escuchando a los candidatos que hemos escuchado y a todos los demás y a los que puedan venir, pues ya los que puedan venir, ¿no? Ya probablemente a las que puedan venir, pues yo creo que todos son gente de muchísimo nivel y por lo tanto de reconocida solvencia, ¿no? Eso da una cierta tranquilidad. ¿Cree que esta es la oportunidad que tiene el Partido Popular de regenerarse, de recuperar fuerza, dar un paso atrás para luego avanzar de una forma más decidida y recuperar, claro, el poder y el gobierno más adelante? Más allá de lo que yo lo pueda desear personalmente. Yo creo que España necesita al Partido Popular o a un partido que sea referente del espacio político que representa el Partido Popular, que sea sólido, que sea fuerte y que sea alternativa. Y de la misma manera le hubiera dicho, si me hubiera preguntado por el Partido Socialista en la oposición, le hubiera dicho a los españoles nos interesa que el Partido Socialista sea un Partido Socialista sólido y fuerte, ¿no? Yo creo que todo eso nos conviene. El mundo que nos viene es el título del libro que ahora vamos a hablar con Josep Piqué sobre su ensayo, sobre algunas de las propuestas, diagnósticos, análisis que hace en relación con la situación internacional desde la perspectiva española, lógicamente también, y será muy interesante escucharle, pero antes tenemos que hacer una pequeñísima pausa y ya saben, no olviden, si salen a la carretera, este consejo que les va a dar Susana Ollero. Ya saben, el radar está ahí presto para echarle mano al bolsillo y al carnet de conducir. Venga. Primera noche de Iñaki Urdangarín en la cárcel de Brieva. Allí pasará los próximos 17 meses antes de acceder a su primer permiso penitenciario. ¿Por qué ha elegido esta prisión el exduque de Palma? ¿Cómo será su día a día allí? ¿Se han reforzado las medidas de seguridad por su ingreso? En directo, desde la cárcel de Brieva, las primeras horas del encarcelamiento del marido de la infanta Cristina. Bueno, estamos hablando con Josep Piqué sobre su ensayo, su libro que acaba de publicar, El mundo que nos viene, editado por Deusto. Josep Piqué, vamos a ver, Europa está presente, lógicamente, como no puede ser de otra manera en ese mundo que nos viene. Y Europa está pasando ahora mismo por una situación de crisis de identidad, se puede decir, e incluso de crisis de liderazgo, a tenor de que no hay ningún líder ahora mismo europeo que sea el que digamos aglutine todas las circunstancias que tiene que afrontar, ¿no? la situación. Y tenemos un problema, por ejemplo, con la inmigración.
ahí estamos viendo el tema de los inmigrantes y lo que ha pasado recientemente en España, Italia, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a ser esa Europa? ¿Cómo va a resolver esta crisis Europa? Que Europa está en crisis no es ninguna novedad, ¿no? Europa es la historia de crisis sucesivas que se han ido superando y en general, en términos generales, ¿no? En los 60 y 61 ya de años de historia de la Unión Europea, como la llamamos hoy, el gran impulso siempre ha venido del entendimiento entre Francia y Alemania, ¿no? Y ahora, para salir de este impasse, inevitablemente necesitamos del entendimiento entre Francia y Alemania. ¿Cuál es el problema? Que cuando Europa eran 6, la fuerza de Francia y Alemania era tan potente que sus designios se cumplían de forma inmediata. Ahora somos 28, seremos 27, pero somos muchísimos más, ¿no? Y por lo tanto, para que ese impulso del eje franco-alemán tenga consistencia y pueda seguir adelante, necesita aliados. Y ahí tenemos un serio problema, porque por una parte tenemos los llamados países de Visegrado, que son los antiguos países de Europa central y del este que habían sido satélites de la Unión Soviética. Estoy hablando de Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, ahora se ha añadido Eslovenia, que tiene un gobierno también muy similar, que ellos se autocalifican de democracias iliberales y que, como a lo largo de la historia, no solo con la Unión Soviética, sino por el Imperio Austrohúngaro o el Imperio Alemán o el Imperio de los zares, siempre han sido países con su soberanía o limitada o en algunos casos incluso anulada, ¿no? Ya Brezhnev hablaba de la soberanía limitada cuando se refería a esos países. Ahora que han recuperado la soberanía plena, tienen una enorme resistencia a ceder soberanía y tienen una actitud completamente contraria a la profundización del proyecto de integración. Después tenemos países que habían sido muy europeístas y que se han pasado al euroescepticismo. El ejemplo más claro es Holanda. Gracias a los populismos. En buena medida, en buena medida. Y Holanda ha arrastrado a los países nórdicos, incluso a Irlanda. En el sur, que son los que quedamos, bueno, pues Grecia tiene suficientes problemas como para ocuparse de sí misma y ahora se nos ha ido Italia. Y queda la península ibérica y particularmente España. Por eso creo que España puede tener en estos momentos un papel clave para que esos territorios de posible encuentro entre Francia y Alemania cuajen. Y a partir de ahí lanzar la Europa, no diré lanzar de primeras, porque ya hay ejemplos de diversas velocidades. O sea, tenemos que ir a varias velocidades. Y digo que no es la primera vez que lo hacemos, porque el euro es un ejemplo de diferentes velocidades. No todos los países de la Unión están en el euro. Schengen es un ejemplo de cooperación reforzada, es decir, de diferente velocidad. No todos los países están en Schengen, pero ahora podríamos avanzar en la gobernanza del euro, en la Europa de la seguridad y la defensa y en el marco de Schengen en el tema de la inmigración que usted me preguntaba. ¿Cómo cree usted que podría resolverse ese problema que para mí creo que ahora mismo es el gran desafío que tiene planteado Europa, ¿no? Sí. Y que además ha marcado diferencias notables en los propios partidos, creando crisis, como en Alemania, por ejemplo, digamos que incrementando ese populismo y la fuerza de esos populismos, como el caso, por ejemplo, de Italia, que se vanagloria de haber enviado para acá los inmigrantes y, en fin. Como dicen los anglosajones, back to basic, ¿no? O sea, vayamos a lo básico. Y vayamos a lo básico quiere decir, ¿por qué hablamos de Europa como un proyecto político y no estrictamente económico? Y eso además invento. Nosotros ingresábamos en el año 86 en una cosa que se llamaba Comunidad Económica Europea. Tenía un adjetivo, que era económica. Llegó un momento que con Maastricht y con el Tratado de Ámsterdam decidimos quitarle el adjetivo y llamarle Unión Europea para que quedara claro. Es decir, es más que una unión aduanera, es más que una zona de libre comercio, es más que un lugar en el que hay determinadas políticas económicas comunes como la política agraria o la política pesquera, sino que es un lugar con contenido político. ¿Y por qué es así? Porque defendemos las 4 libertades. La libertad de circulación de las mercancías, la de los capitales, la libertad de establecimiento y por lo tanto de las actividades profesionales y la libertad de circulación de las personas. Si nos falla una de esas 4, Europa como proyecto político desaparece. Y por eso es tan importante que ese tema lo tratemos con muchísima atención y con muchísima seriedad. Dicho esto, Europa tiene un problema demográfico muy serio y además es inevitable
que recibamos flujos migratorios, absolutamente inevitable y probablemente deseable en el medio plazo. El gran reto es cómo gestionamos esos flujos, pero no simplemente poniendo vallas e impidiendo que vengan, sino cómo gestionamos esos flujos para que se integren adecuadamente y no rompan los valores que informan las sociedades europeas, que son los propios de las sociedades abiertas. Y eso solo es posible si hay un fuerte entendimiento entre Francia y Alemania, con el apoyo de España. Y si los demás quieren seguirnos, que nos sigan. Y si no, ya se incorporarán cuando llegue el momento. ¿Y los nacionalismos y los proyectos identitarios tienen cabida en esa nueva Europa, en ese mundo que nos viene? Y me estoy refiriendo fundalmente a su tierra, son que la está viviendo de una forma mucho más, son absolutamente digamos, contradictorios. En el origen de Europa, vamos a ver, el origen político de Europa, la idea inicial, es una idea tan simple como el miedo. Europa nace del miedo. El miedo a reproducir la confrontación sangrienta durante siglos entre europeos y fundamentalmente entre franceses y alemanes, aunque no solo. ¿Y eso qué significaba? Pues la superación de los nacionalismos. En ese famoso discurso tan citado ahora, ¿no?, de François Mitterrand en el Parlamento de Estrasburgo, cuando decía «Le nationalisme c'est la guerre», ¿no? El nacionalismo es la guerra, porque era su propia vivencia personal. Ahora los europeos han pasado muchos años ya y estamos en generaciones que ya no tienen no ya un recuerdo inmediato, sino ni tan siquiera a veces el recuerdo de sus propios padres sobre lo que pasó. Y eso debilita determinadas creencias y determinados sentimientos. Y hay que recordar que Europa nace precisamente con esa voluntad de superar los nacionalismos y de basar la construcción de Europa en la solidaridad. Y estos días estamos viendo muestras de profunda insolidaridad, y con la insolidaridad Europa no se construye, se destruye. Una cosa más, señor Piqué, me salgo de Europa para centrarnos o para que usted nos valore la situación o posición de Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump. Si al final va a ser China quien sustituya ese papel hegemónico que ahora ha tenido Estados Unidos, bueno, porque China, Trump se empeña en mirar hacia adentro. No solo por eso, ¿no? Con Trump o sin Trump, China ha manifestado ya claramente su ambición de ser la gran potencia global del planeta a mediados de este siglo. Y eso no nos debería de extrañar, porque ha sido siempre así. China ha sido el país más importante del mundo durante milenios y dejó de serlo hace 150 años, que en la historia de China es un pequeño paréntesis, ¿no? Y ahora lo que hacen es volver a su ser, volver a ser esa gran potencia. Y lo están haciendo con determinación y con estrategia. Y eso hubiera pasado igual con Trump o con cualquier otro presidente de los Estados Unidos. El declive relativo de Estados Unidos respecto a China viene ya de lejos y va a proseguir. Otra cosa es que Trump está agudizando algo que creo que para Occidente, no solo para Estados Unidos, sino para Occidente, y ahí incluye a Europa, lo que está es agudizando ese declive porque está en una actitud de repliegue, que es absolutamente contraria a lo que ha sido la actitud de Estados Unidos desde siempre y del mundo anglosajón. El repliegue es anglosajón y el Brexit es otra prueba de ese repliegue. El mundo anglosajón siempre ha querido proyectarse hacia el exterior y por lo tanto garantizar sus intereses y sus valores en esa proyección hacia afuera. Y ahora están en una actitud de protegerse de lo que viene del exterior, cerrándose en sí mismo e intentando aislarse. Y eso es una mala noticia para Estados Unidos, pero para el conjunto de Occidente y desde luego para Europa. Y por eso yo insisto en el libro en una idea que me parece que desde España además se puede entender bien. Si Estados Unidos renuncia a jugar ese papel de adalid del libre comercio, de adalid de las libertades, de adalid de lo multilateral y se repliega de todo eso, Europa tiene que coger ese testigo y tiene un aliado fantástico al que acudir, que se llama América Latina. América Latina. La América de habla hispana. Precisamente el rey creo que en sus intervenciones próximas, porque está de visita oficial en Estados Unidos, una de las cosas que va a reivindicar ante Trump es el libre comercio, lejos de lo que pretende el presidente Trump. Ahí, claro, en el caso, por ejemplo, de la América de habla hispana, la América Latina, España sí que tiene, por lo menos, una condición especial, y es que los lazos que nos unen, ¿no? Para liderar de alguna forma ese sensibilidad proyecto. Y una capacidad de interpretar ese mundo mayor que la que puedan tener otros. Y eso tenemos que aprovecharlo.
Don Josep Piqué, el mundo que nos viene, si quieres saber más sobre... Dime, Carmen, venga, pues a la última pregunta, por supuesto que sí. Acaba de anunciar el presidente del Gobierno que su primer viaje va a ser a Francia y no a Marruecos, como ha sido tradicional la primera visita. Fue ministro de Exteriores. Por eso me gustaría saber su opinión, si esto es un cambio importante, ¿cómo lo valora? Porque siempre se ha hecho, ¿verdad? La primera visita oficial de un presidente del Gobierno de España ha sido a Marruecos, a Rabat. Bueno, yo interpretaría... Yo hubiera ido a Marruecos en el primer viaje, o sea, hubiera mantenido la tradición, si me hubieran pedido la opinión, que evidentemente no me la han pedido. Pero creo que también tenemos que leer las visitas a Europa como visitas internas, no de política exterior. Estamos hablando de la Unión Europea como nuestro propio marco de actuación relevante, ¿no? Y de política interior. Pero cuanto antes se produzca esa visita y ese encuentro a nivel de gobiernos y a nivel de, no de jefes de Estado, pero sí de una visita del presidente del gobierno a Marruecos, yo creo que será mejor para todos, porque lo que está sucediendo tiene mucho que ver con algunas cosas que siempre han sido las claras orientadoras de la política exterior de Marruecos. Y lo dejo ahí, y me perdonarán ustedes. No, lo explico, lo voy a dejar ahí solo con una frase. Piensen ustedes en lo que está sucediendo en el Sáhara y a partir de ahí interpreten la actitud de Marruecos. Estamos en un gobierno de marketing y ahora Macron es el líder político que cotiza al alza y es el político más deseado y todo el mundo quiere esa foto con Macron. Yo creo en ese gobierno, en la mentalidad de Iván Redondo y Pedro Sánchez. A mí me parece muy bien que vaya a Francia, es con el vecino del sur siempre, ¿verdad? No, yo los problemas nos van a venir del sur. Claro, ya, eso no van a venir de Francia, estoy contigo. Y de la Unión Europea no. Pero esa es la mentalidad del gobierno ahora. O sea que, pues ese consejo se lo podemos transmitir al señor Sánchez. Dicho queda en público. Yo estoy seguro que el ministro de Asuntos Exteriores actual sabe perfectamente. Además usted lo conoce bien, ¿eh? Lo conozco ha dicho que va en el segundo semestre del año. Ya, pero probablemente sea un poquito, en fin, demasiado tarde. Podría hacerlo ya, que está aquí a la vuelta de la esquina, está hora y media de viaje. No está más Cuanto antes lo haga mejor. Por eso. Sí. Señor Piqué, gracias, muy buenas noches. Ha sido un placer. Enhorabuena por El mundo que nos viene, que nosotros les recomendamos que lean y se informen. Vamos a ver, tenemos una cita con Brieva en Ávila. Sí, claro, allí está Irene Sanz. Irene Sanz es nuestra compañera que se ha desplazado hasta ese lugar que es la prisión donde esta mañana ingresaba Iñaki Urdangarín, eso a las 8:30, y hasta ahora está pasando su primera noche y había interés, expectación por conocer cómo iban a ser los primeros pasos del señor Urdangarín en esa prisión de Brieva, donde solamente hay mujeres y creo que él es el único hombre que está internado como tal, que es recluso, y además en ese módulo especial que no comparte con nadie más, o sea, que va a vivir en la más absoluta de las soledades, cosa que ya puso de manifiesto como un hándicap enorme alguien que antes había estado en la prisión y durante bastantes años, como fue el exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán. Irene Sanz, buenas noches. ¿Cómo está pasando la primera noche el señor Urdangarín? Buenas noches, Antonio. Pues a las 9 de la noche ha cenado, ha sido su segunda comida en prisión. El primer menú ha sido a la hora de comer, evidentemente, y ha consistido en judías, pintas, pescado y yogur. Ahora mismo suponemos que ya estará durmiendo o a punto de irse a dormir. Y atención, porque hemos sabido que va a cumplir condena, que va a dormir, que va a pasar todos sus días en el mismo módulo y en la misma celda en la que lo hizo Luis Roldán. Esta cárcel tiene un sistema de horario muy rígido. A las 8 de la mañana comienza el día, el desayuno es a las 8:30, a la 1:30 es la comida, el almuerzo, después tienen un descanso los presos, las presas e Iñaki Urdangarín hasta las 4:30 y a las 9, como ha sido hoy, es la cena. Hoy, en su primer día en prisión, Iñaki Urdangarín ha recibido un número de identificación que será el que tenga durante toda su vida en prisión. También ha pasado una entrevista con psicólogos y trabajadores sociales del centro penitenciario y ha recibido un folleto de instituciones penitenciarias con sus derechos y deberes en prisión. Entre esos derechos, por ejemplo, pues 10 llamadas semanales de 5 minutos que tienen que ser a números previamente autorizados. También tendrá
100 euros semanales para el economato de la prisión. También puede recibir un vis a vis como mínimo al mes y tiene cartas ilimitadas. Puede recibir cartas ilimitadas. Todo ello en una zona de la prisión conocida como la zona Roldán y en una prisión que está más o menos a 1 hora 20 minutos de Madrid, muy cerca y bien conectado, Antonio, para cuando venga la infanta Cristina a visitarle. Una imagen que seguro que será muy mediática. Muy bien, gracias Irene Sanz, gracias, buenas noches desde esa localidad abulense, desde Brieva. Vamos a ver, ¿qué decías sobre el asunto, Javier Negre, que tenías información al respecto? Sí, Iñaki Urdangarín lo que le aterraba era esa imagen suya dentro de prisión, por lo tanto ha preferido ir a la soledad de Brieva, que cuando yo hablé con Luis Roldán me dijo que él estuvo a punto de quitarse la vida. Sí, no, es tremendo. Pues es a Soledad, él lo comparaba con Spandau, con la cárcel donde estuvo Rudolf Hell, el presidente del partido nazi, que acabó quitándose la vida precisamente por esa soledad. Y entonces una cárcel que no se ha remodelado desde entonces, a excepción de la mejora del sistema de calefacción y agua caliente, que el gobierno se gastó 1,6 millones de euros en los últimos 2 años. Pero lo que más aterraba a Iñaki Urdangarín, y así se lo ha transmitido a su entorno, es precisamente esa foto de dentro y un poco el show mediático de tener que aguantar a supuestos presos o inventándose de que había tenido problemas dentro, lo que hemos asistido con algunos presos mediáticos, de que muchas de las informaciones que se han publicado sobre los supuestos problemas han sido falsas y desmentidas por los propios funcionarios de prisiones. De Iñaki ha tenido un problema en la ducha con otro preso, entonces él quería estar en soledad, y yo creo que él va a tener un régimen penitenciario que, a pesar de que los funcionarios lo niegan, un poquito más flexible en cuanto a horarios. Es más, su celda va a estar abierta, hay 5 celdas en ese módulo, él tiene un comedor, él ni siquiera va a ir a comprar al economato, él le van a dar una lista con los productos que puede comprar hasta puros Coiba, y un funcionario va a ser el que lo compre, y ya te digo, para mí me parece un trato de favor, porque claro, esta persona ha elegido esa cárcel y un preso común no podría haberla elegido. Se adecentó ayer. Ayer hicieron creer que iba a otra cárcel, a la cárcel de Cambrians o a Zaballa, pero dieron una orden a los funcionarios, la limpiaron muy rápidamente y bueno, tiene un mini gimnasio donde podrá hacer deporte, están las pesas un poquito oxidadas, pero ya te digo, aquello, en palabras de Luis Roldán, lo comparó con Spandau y habló de que aquello es tela marinera. No, él sí tiene el derecho a elegir, cuando uno va por su propio pie a elegir en la prisión donde se entrega. Te lo explico. Eso cualquier recluso puede decir. Pero si me permitís, lo que creo es que se ha equivocado. En Brieva no. Yo creo que se ha equivocado. Creo que ha cometido un error, pero profundo, porque el temor que no, porque es una cárcel de mujeres. Claro, tiene ese módulo un de delincuente común para presos especiales. Un delincuente común se presenta en Brieva y no se lo permite. En otro centro penitenciario sí. Por ir a lo medular, creo que se ha equivocado porque él no va a tener relación más que con los funcionarios. Es que se va a morir de pena. Sí. Te va a morir de pena. Él tenía un temor enorme a pues lo típico ambiente carcelario de delincuentes que él no quería compartir y ha preferido el ser, pues eso, como se ha dicho aquí, el preso de Spandau, ¿no? El vivir en la soledad. Eso, al principio, digamos, en primera instancia puede resultarle a lo mejor menos traumático, ¿no? Que juntarse con delincuentes y todo esto que están encarcelados, pero al final, el no tener relación social alguna, porque claro, o sea, él puede jugar al tute si quieres con algún funcionario, si se presta, pero al final la relación social es mínima. Yo creo que en una estancia larga, yo creo que es terrible. O sea, es verdad que te puedes volver loco perfectamente. Esto lo ha contado Luis Roldán una y otra vez, que aquello era terrible, independientemente del frío que hacía en Ávila, que ahora eso sí lo han cambiado. Entonces, hombre, yo creo que tenía una opción mucho mejor. Y que yo hablé con una persona que dirigió instituciones penitenciarias durante algún tiempo y dijo, si va a una prisión pequeña, que era el caso, se equivoca, porque las prisiones grandes tienen más posibilidades. Claro. Tienen la posibilidad del módulo de respeto. Los módulos de respeto tienen unas normas muy rígidas, pero al final esas normas te permiten que no haya, digamos, ningún tipo de altercado, ni que haya ningún tipo de problema con otros. Soto del Real, por ejemplo, ¿no? El caso de Gerardo Díaz Ferrán, el módulo de respeto que estuvo, bueno, pues ahí se juntó con otros ilustres
reclusos, ¿no? Y eso, que, bueno, ilustres reclusos... Lo digo, se entiende, yo creo que las entre comillas en televisión son difíciles, pero bueno... él lo hizo y bueno, y parece ser que la situación fue bastante llevadera, porque hay actividades, porque hay relaciones, porque pues, lo que está haciendo Junqueras está dando clases. Lo que hizo Mario Conde, Mario Conde en Alcalá Meco, que cogió al que mandaba ahí de los reclusos, le untó y luego pues allí pues, se puso a dar clases y bueno, él habla de la experiencia carcelaria, no habla con... Mario Conde nunca habla de la experiencia carcelaria como algo terrible, sino como una experiencia distinta, de verdad, sin libertad, pero yo creo que Urdangarín, el temor tremendo, ese cerval que tenía a juntarse con otros reclusos y que le señalaran, o que sé, no sé, que le hicieran no sé qué, le ha llevado a tomar una decisión que yo creo que es errónea. Oye, déjame que le pregunte, Carmen, perdóname, ahora ya voy a preguntarle a Serafín Giraldo, que es nuestro experto policial, que nos diga, por ejemplo, bueno, pues, cómo es esa cárcel de Ávila. ¿Qué datos tiene él que pueda aportarnos, más allá de los que hemos comentado anteriormente, y nos ha comentado Irene o el propio Javier? Es una cárcel que ya tiene 30 años, es una cárcel bastante antigua, tiene 43.000 metros cuadrados, 99 reclusas, no hay ningún recluso, y 170 funcionarios. Hay 162 celdas y 10, hay un ala que está destinada precisamente, bueno, para el señor Urdangarín, con lo cual va a estar muy solo. Vamos a hablar de por qué esa cárcel tiene esas, que es una cárcel de mujeres, sin embargo tiene una zona donde pueden ir hombres. ¿Por qué y qué clase de hombres pueden ir ahí? Vamos a ver, él puede... ¿Clase de reclusos, luego? Él puede, por reglamento, pedir, como todo el mundo, la cárcel que le apetezca. Yo, desde mi punto de vista, quizás haya elegido bien, porque ha buscado la intimidad. La intimidad, por ejemplo, que se ha vulnerado a muchos presos de Extremera, presos ilustres, entre comillas, lo de ilustres. Yo creo que es un poco lo que buscaba. Ahora por el vídeo que ha salido, por ejemplo, de Junqueras. Efectivamente, ahora tiene que decidir instituciones penitenciarias, tiene que decidir de acuerdo a su familia, a sus antecedentes y demás. No creo que cambie la opinión del señor Urdangarín. En principio es una cárcel que es verdad, hace frío en invierno, de ello se quejó... Sí, pero yo te preguntaba, Serafín, ¿por qué esa cárcel tiene ese módulo de respeto, de seguridad, o para presos con unas condiciones singulares, especiales? No, no es un módulo de seguridad, es sencillamente un ala que se ha adaptado sencillamente para circunstancias excepcionales. Por eso ahí estuvo el director general de la Guardia Civil, el exdirector, ¿verdad? Estuvo también personajes de la Operación Nécora, personajes ilustres conocidos de la Operación Nécora, y también ha estado... narcos arrepentidos. Y arrepentidos de ETA también. Gente que necesita una protección especial. Protección que prima la seguridad sobre la comodidad que efectivamente puede tener en otras cárceles, como por ejemplo la de Extremera o por ejemplo la cárcel de Badajoz, que hubiera sido muy apta en Barcelona. O efectivamente la de Badajoz le hubiera quedado muy cerca. Creo que su mujer Cristina está en Lisboa, con lo cual le hubiera quedado muy cerca, o también su madre, que vive en el País Vasco, pues una cárcel de País Vasco. El problema que tienen estas cárceles es sencillamente que se hubiera relacionado en el patio con otros presos, y en muchas de ellas hay presos de ETA, con lo cual esa relación no hubiera sido, en este caso, prima la seguridad. Yo creo que es un reto para instituciones penitenciarias, un reto que tiene que afrontar, y en definitiva yo creo que es donde mejor puede afrontarlo. Pero ahí va a estar recluido en soledad, como decíamos antes. Sí, tiene a su disposición bueno, por supuesto su celda, pero que va a estar abierta, como decía antes Javier. Tiene una zona donde hay un pequeño recibidor, donde hay una televisión, y luego hay un patio de 20 y tantos metros, y ya está. Pero todo a su disposición, es verdad, pero en soledad. Esta tarde estuve hablando precisamente con un funcionario que conozco. Yo he vivido en Ávila. Salvo que no sé, envían a algún otro recluso de unas condiciones muy... Salvo que se le tenga que aplicar el protocolo antisuicidio. No se le ha aplicado. Sí que se le ha propuesto, pero no se entiende ahora mismo un preso sombra, que sea un preso que necesite ese tipo de protocolo. Bueno, pero tendrá un funcionario vigilando. Lo tiene ahí, efectivamente. Horas. Esta tarde hablé con... yo estuve viviendo en Ávila, hablé con un funcionario y me dijo que efectivamente no es una situación excepcional de cara a lo que es la protección dentro de la cárcel, sencillamente porque no necesita protección, va a estar él solo. Pero sí que es cierto que hay 3 funcionarios, 8 horas cada uno con él, y 3 funcionarios que de alguna manera, hombre, su obligación es sencillamente vigilarle, pero también me dijo que, bueno, que dadas las circunstancias, al encontrarse él solo, pues un poco de compañía
también le pueden hacer, sobre todo los primeros días en los cuales, como muy bien habéis dicho, se le entrega una especie de folleto para darle un poco las explicaciones, una especie de manual, pero bueno, va a tener un guía, por decirlo de alguna manera, guía entre comillas, evidentemente, que será un funcionario cada 8 horas y bueno, le mantendrá informado de la cárcel y mantendrá una comunicación directa con él. En el periódico, en El Independiente, funcionarios de prisiones nos han explicado que esa cárcel tiene fama de dura y que a reclusas de otros centros penitenciarios, cuando tienen un mal comportamiento, se les amenaza con el traslado allí. El problema de esa cárcel es quizás que es un poco vieja. El patio es pequeño, tiene 25 metros por 7. No tiene piscina, no tiene gimnasio. Sí que es cierto que a lo mejor pues, se le pueden facilitar pues, unas pesas, unos pequeños aparatos para que practique algún tipo de deporte. Hay biblioteca. El problema de esta cárcel... La biblioteca, según tengo entendido, no puede acceder para no relacionarse con las reclusas. Le facilitarán libros de la misma. No puede bajar a la biblioteca ni al gimnasio. Al polideportivo cubierto sí se le va a facilitar ir en un horario en el que no haya otra reclusa. Lo mismo que la biblioteca. En definitiva, el problema de esta cárcel es el frío que hace en Ávila, y de eso doy testimonio. Ya se ha reparado, también hay que decirlo. La calefacción. Se ha reparado la calefacción. Esto dio indicios a mucha gente de que el señor Urdangarín iba a ir precisamente a Ávila, porque se había reparado la calefacción. Y bueno, es una cárcel muy dura porque es muy vieja, es del año 89, es una cárcel que no tiene las condiciones que tienen otras, como puede ser Extremera, como puede ser la cárcel de Badajoz, bastante moderna, que también la podía haber elegido, pero desde luego garantía de seguridad, sin duda alguna, allí la va a tener. Hay una clave, Antonio, que no vamos a ver la foto de Urdangarín, la mítica foto de preso, porque desde que se filtraron las fotos de Gerardo Díaz Ferrán y de Ignacio González, de instituciones penitenciarias decidió que solo la cúpula de instituciones penitenciarias y el director del centro tenían acceso a esa foto en el caso de los presos mediáticos. Antes cualquier funcionario de cualquier prisión podía ver la foto de la Pantoja, filtrarla a cualquier medio, ya no. O sea, ya la foto de Iñaki Urdangarín, si sale en los medios, o ha sido el director del centro o los dos responsables de instituciones penitenciarias, no hay más. Hay un par de curiosidades protocolo de seguridad. Que sí quisiera comentar. A él se le han entregado 100 euros semanales. En una, no sé si lo habéis comentado, en una especie de tarjeta para que pueda ir al economato y comprar. Ellos tienen un kit, lo voy a llamar kit, de productos de limpieza una vez que entra allí, también se le facilita ropa y desde luego tiene 100 euros y dentro de las cárceles quien dispone de estos 100 euros semanales, bueno, pues tiene ciertos privilegios, ciertas prebendas, no creo que él tenga problemas en tener esos 100 euros a la semana. Vamos a saludar a Marco Chiacha, que lo tenemos ahí en las inmediaciones de la cárcel de Brians 2. Esto estamos hablando de Barcelona. Marco, buenas noches. Hola Antonio, buenas noches. Y ahí ha entrado hoy el socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, ¿no? Ha ingresado ya hoy para cumplir también su condena de 5 años y 8 meses de prisión. Así es, ha llegado Diego Torres aquí pasadas las 5 de la tarde, con rostro serio, paso decidido, acompañado de su abogado, ya que ha entrado pues de forma voluntaria, agotando el plazo de 5 días que tenía para poder entrar en la cárcel. No ha respondido a las preguntas de los periodistas y ha entrado en la cárcel después de pedir el indulto al gobierno y también de solicitar a la Audiencia Provincial de Palma que suspendiera la condena mientras que se tramitaba ese posible indulto. Esta cárcel, Antonio, está a unos 45 minutos de Barcelona, se inauguró en el año 2007, por tanto es bastante nueva, cuenta con unos 14 módulos y 1.500 celdas y ahora mismo Diego Torres ha entrado en el módulo de ingresos de la cárcel de Brians 2 y en un plazo de entre 2 y 5 días la Junta de Tratamientos de la cárcel decidirá cuál es el destino definitivo de Diego Torres en esta cárcel y también si es calificado como un preso de primer, segundo o tercer grado, después de realizarle las pruebas médicas, analizar su perfil psicosocial y también sus circunstancias de salud y personales. Recordemos que el Tribunal Supremo rebajó finalmente la condena de la Audiencia Nacional de Palma a unos 5 años y 8 meses de prisión por el caso Nos, por delitos de prevaricación, malversación y también de desvío de capitales. Muy bien, gracias Marco Chiasa. Buenas noches, Marco, un placer. Oye, por cierto, desde el punto de vista del cumplimiento de la condena, en el hipotético caso de que
cumplan perfectamente toda la normativa, sean presos modélicos, etcétera, etcétera, ¿a partir de qué momento podrían beneficiarse de ese buen comportamiento? A partir de un tercio de... Un tercio. Efectivamente, ya pueden pedir... Año y medio. Un año y medio no puede pedir ningún privilegio. A partir de un año y medio ya podría tener... Ya podría empezar a pedir algún beneficio penitenciario, hasta salidas... Hasta finales del 2019. Pero claro, estamos lanzando, Antonio... No, Antonio, 2020. Bueno, estamos sí, a 6, año y medio, enero del 2020. Es algo más de año y medio. Febrero, marzo del 2020. Antonio, el problema es que estamos lanzando un... ¿Qué tipo de un permiso? Puede pedir algún tipo de permiso, salidas, efectivamente, salidas fines de semana y demás, algún beneficio, el tercer grado y demás. Ellos tienen una serie de grados estratificados que en algunos de ellos... Esperamos que a partir de año y medio de cumplimiento de la condena, si no ha habido ningún problema, puede ya salir, ¿no? En fin de semana. Efectivamente. Que al final estamos mandando un mensaje a la opinión pública de que se ha puesto una cárcel para el rey, para el yerno del rey emérito, y me parece un clarísimo trato de favor. Un señor que ha robado un banco en los boliches en Fuengirola, si pide la cárcel de Brieva, no se la dan bajo ningún concepto. Le han tenido que adecentar. Pero es lo mismo que entonces pasó con el señor Roldán. Al señor Roldán. A ver, Antonio, yo una persona que no ha pedido perdón, que ha robado, gente con una singularidad, un montón de dinero de las arcas públicas, o sea, no ha robado a todos los españoles. Yo lo hubiese metido en el mismo trance que han pasado Ignacio González, los presos catalanes, de estar en un módulo de respeto donde hay presos de poca conflictividad, pero que sí se hubiese tenido que adaptar a la cárcel, porque además hubiese sido mejor para él. Los psicólogos carcelarios siempre recomiendan el trato social, la relación con otros presos, y además es que estos presos, a los presos mediáticos, los ven como una garantía de poder salir antes de prisión. Ellos lo interiorizan así, eso me decía Mario Conde. Es un trato de favor clarísimo. Yo creo que no, Javier, y te lo digo con todo respeto. Urdangarín en otro país habría estado condenado por más años. Es un personaje público, es una familia de una institución, la mayor institución que tenemos, es un personaje mediático, efectivamente, es un personaje mediático y es un personaje... Esto es un reto para instituciones penitenciarias. España, es un verdadero reto para tiene que ser igual para todos. Y el tratamiento de Urdangarín tiene que ser el mismo que han recibido gente como Ignacio González, Gerardo Villafuerte. Por esa regla de 3, si eso fuera verdad, no habría entrado en prisión. Bueno, este señor ha tenido un clarísimo trato de favor en el juicio. Ni se le ha investigado los teléfonos, no se le pincharon, no hubo un registro domiciliario. Que le han caído casi 6 años, hombre, por favor. Vamos a dejar ya de solo ha devuelto 6 años de cárcel, no se lo ha de ni el solo está condenado a devolver 500.000 euros de los 6 millones de euros que ha robado. 6 años de cárcel, por favor, vamos a empezar a valorar las cosas. Y mira el juicio. Y no es cómoda esta cárcel. Parece que cumplir 6 años de cárcel es un regalo. Por favor, es que no puede ser. Si es que lo tienen que proteger incluso... Lo que decía el fiscal Orraz, dice usted, si a usted le parece una condena benévola, tener 6 años de cárcel, a mí no me parece... ¿Y qué dice el juez Castro? Sin haber matado a nadie, por favor, otra cosa es que sea un asesino, hombre, y un juez Castro ha dicho depredador sexual, hombre, pero estamos hablando de alguien que ha robado, pues muy bien, ya está, que ha pagado la multa o le han puesto la multa y ahora va a la cárcel, pero 6 años de cárcel es una condena. 2 años y medio va a estar en tercer grado. Es que incluso tiene que ser protegido, por decirlo de alguna manera, sobre todo su intimidad, su privacidad, y es un reto para instituciones. Yo creo que instituciones no está contenta con un personaje de este tipo, con un preso de este tipo, porque lo tiene que proteger. Tú date cuenta, si a él, por ejemplo, se le realizan grabaciones, si a él se realizan fotografías y demás, creo que de alguna manera se tiene que proteger a esta persona y no va a una cárcel de lujo. Extremera es mucho más cómoda que la cárcel de Ávila. A propósito de lo que decía Negre, vamos a ver, si por ejemplo el expresidente de la Comunidad de Madrid hubiera pedido ir a esta cárcel cuando en su día ingresó, ten en cuenta que era preso preventivo, no era para cumplir condena. Sí. Alguien que de esas características, el día que si es condenado, por ejemplo, Ignacio González, ¿puede ir también a esta prisión? Vamos si él a ver, lo pide. Vamos a ver el artículo. Haber sido presidente de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Hay un artículo. Yo le pregunto, un preso normal y común, vamos, ni de broma. Pero presos de esta, digamos, categoría excepcional por las circunstancias que... Vamos a ver, y esto es artículo 15 del reglamento que voluntariamente todo el mundo puede pedir. Cualquier preso puede pedir. ¿Qué hacen los presos? Pedir para cerca de su casa, porque son presos comunes. Instituciones penitenciarias es la que decide los traslados. Los decide en base al perfil de la persona, a la familia, al tipo de condena, al tipo de delincuente. En definitiva, es ella la que baraja. Y yo creo que instituciones penitenciarias tienen un reto tremendo con un señor de estas características que lo tiene que de alguna manera proteger la intimidad. Es una decisión consensuada de Iñaki Urdangarín con instituciones penitenciarias. El lo han pactado todo. Parece ser que no se va a producir, pero si la infanta quisiera visitar a su marido,
ya ese reto para instituciones penitenciarias sería... Pues aún mayor, y tiene derecho a visitarlo, ¿eh? Tiene derecho al vis a vis, al famoso... Pero claro, ahora ese vis a vis lo podrán tener con más seguridad y con más tranquilidad. Evidentemente. No podemos dar la imagen de que aquí, porque a una persona la condenan solo a 6 años de cárcel, se va de vacaciones, hombre. No, que se vaya, Antonio, no que se vaya a vacaciones. A mí me parece, macho, de verdad, el tema de la cárcel es un tema muy serio. Cualquier condena es terrible. Eduardo Inda y Esteban Risteta, que han llevado todo este caso... Si no, insisto, un asesino, un depredador sexual... ¿Cuánto pedía, un segundo, cuánto pedía el fiscal... Antonio, ¿cuánto pedía el fiscal Orras para Urdangarín? 10 años. 6 años de cárcel. ¿Cuánto pedía? Igual que me parece una barbaridad que le hayan pedido o le hayan puesto a Correa, no sé cuántos años le cayeron, 30 y tanto, 40 y tantos. 33. Más que un asesinato. Sí, a mí lo que me parece una barbaridad, Antonio, que haya habido una operación en este país para salvar a la infanta, en una reunión del año 2012 de altas esferas de este país, para echarle todo el marrón a Urdangarín. Está publicado un buen libro. Como diría el Fari, que en paz descanse, habladuría, Javier, hay que demostrar. No, está publicado un libro de Inda y Urristeta. Sí. Vamos a ver, una cosa, vamos a hablar enseguida de las declaraciones de Pedro Sánchez en Televisión Española esta noche. Pedro Sánchez, sí, ha hecho declaraciones en Televisión Española y comentamos algunas de las cosas que ha dicho. Pero antes quiero que Laura Gómez nos muestre cómo Sánchez, también como Rajoy, era diésel. Digamos que hacía deporte a motor diésel y Sánchez va un poquito más rapidito, va con gasolina. Uno corre y el otro caminaba. A ver, cuéntanos, Laura. Pues Antonio, la cuenta de Twitter de Moncloa ha publicado hoy este tuit que dice: tras su carrera matinal, Pedro Sánchez prepara una importante semana de trabajo con su equipo. El equipo de Sánchez muestra en estas fotos que acompañan al tuit su faceta más personal. Si no, fijaos en esta instantánea. En ella podemos ver cómo Sánchez acaricia a su perra en las escaleras de entrada de su nuevo hogar de Moncloa. La perra, por cierto, se llama Turca. Pero los usuarios de la red ya se han dado cuenta que no es el primero en hacer esto. Obama ya lo había hecho con su perrita Bo. Además, al expresidente de Estados Unidos le gustaba fotografiarse con ella en varios escenarios. Pero ahora os voy a enseñar esta imagen. En ella se ve a Pedro Sánchez, como decías, Antonio, corriendo. Además, a primera hora de la mañana, porque si os fijáis, las farolas tienen todavía las luces encendidas. Pero lo importante, ¿nos recuerda esta imagen a esta otra? Parece que los presidentes que ha tenido España nos han salido deportistas, porque reconocidísimos son esos paseos de Rajoy a primera hora de la mañana antes de ponerse a trabajar, lo estamos viendo, pero también estas. Aznar era un amante del deporte, o incluso Zapatero, que están viendo en la imagen, le vemos corriendo con el ex primer ministro británico. De estas imágenes de Sánchez hay otra cosa que ha llamado la atención. ¿Cuál? La camiseta del año pasado, del 25 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona. De ello se ha dado cuenta esta usuaria. Se pregunta si la camiseta es casual y acaba con un hashtag llamativo: política de gestos, dice. Bueno, sea como sea, es verdad eso que dicen, Antonio, que con el deporte se expulsa adrenalina. Muy bien, pues nada, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos para comentar esas declaraciones. Hasta ahora mismo. Bueno, señores, vamos a acercarnos hasta Valencia. Creo que nuestro compañero Vicente Ordaz, de COPE Valencia, está en disposición de contarnos cómo ha sido el día después de esa acogida a los 630 inmigrantes que recalaron en el puerto de Valencia en varios buques, 2 de la Armada Italiana y el Aquarius, el que les rescató realmente de las aguas del Mediterráneo. Vicente, buenas noches. No me escucha, Vicente Ordaz, me temo. ¿Me escucha, Vicente? No. Sí, no, sí, no. Vicente, no. Venga, pues vamos ahora enseguida, tendremos la posibilidad de hablar con Vicente Ordaz, pero antes también podemos acercarnos hasta Sevilla, porque claro, el foco lo hemos puesto en lo que pasaba ayer en el puerto de Valencia, pero desgraciadamente eran cientos, efectivamente, de inmigrantes los que también llegaban a las costas de... los que podían llegar, porque otros se ahogaron, lamentablemente, se ahogaron en esas aguas del estrecho y llegaban a las costas andaluzas también, y en ese momento solo tenían la recepción de la Cruz Roja y por supuesto de la Guardia Civil del Mar que les rescataba. Laura Cascajosa, buenas noches, Sevilla, cuéntanos.
Buenas noches, Antonio. Pues lo que está ocurriendo es que la llegada de inmigrantes a las costas andaluzas es algo habitual, pero lo de este fin de semana ha sido un desbordamiento considerable. De hecho, se contabilizan a esta hora más de 1.500 inmigrantes llegados a las aguas del Estrecho de Gibraltar y del Mar de Alborán desde el pasado viernes. Y es que una de las llegadas masivas se producía precisamente en la localidad gaditana de Tarifa, donde tuvieron que habilitar un pabellón específico para acoger a todos los inmigrantes. Precisamente las comisarías de policía de la provincia de Cádiz están completamente saturadas, porque desde ahí han tenido que trasladar a todos los inmigrantes con ayuda de la Guardia Civil para que se les pueda abrir esos expedientes sancionadores de entrada ilegal al país, algo que ha criticado y mucho la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, porque dicen que esas posibilidades de asilo que le están dando a los ocupantes del Aquarius no se están llevando a cabo aquí en Andalucía. Y es que además de que las comisarías de policía están saturadas, también esos dos pabellones que han establecido la Cruz Roja, tanto en Jerez como en Cádiz, para ver el destino de esos inmigrantes una vez que se tramiten esos papeles y finalmente son repatriados o si son distribuidos a otros centros de internamiento de inmigrantes, a otras ONGs que tampoco dan abasto. Gracias, Laura. Es verdad que al final pues son migrantes de primera y de segunda. Los dos de Valencia han tenido, acuarios en un fin de que semana en Andalucía. El foco informativo estaba puesto en Valencia. Valencia. Todas las cámaras en Valencia. Casi 6.200 recalaban en cayucos, en pateras. Menos. Bueno, menos, 1.000 y pico. Y ojo, y desgraciadamente morían unos cuantos. Sí, parece que no pudieron ser, 40 y tantos. Desaparecieron 40 y tantos que no pudieron ser rescatados. Pero bueno, vamos a intentar ser positivos y pensar que por lo menos el Aquarius vuelva a poner el foco en este problema que en Andalucía llevamos décadas sufriendo, con mucha soledad y con muy poco... Yo celebro la solidaridad del Aquarius, muy poca repercusión mediática. Pero el tema básicamente de la frontera de Andalucía es que es la más... con la mayor índice de desigualdad de todo el planeta. Es decir, en todo el planeta no hay frontera que separe dos mundos con tanta diferencia en el PIB. Que tú con la única excepción de la frontera de México y Estados Unidos. Pero creo que esta incluso es menor. Entonces, o sea, la diferencia incluso es mayor. Entonces, Josep Piqué hablaba del problema de Marruecos, es decir, de ayudarlos en origen, de ser una política fundamental. Eso es fundamental ese viaje. Fundamental. Esta crisis de este fin de semana tiene mucho que ver con la pasividad de las autoridades marroquíes. Pues es lo que ellos saben perfectamente el exministro. Cuando levantar un poco la mano, dejar pasar, lanzan un aviso, y luego vuelven a... En lugar de llamar a Rabat y decir, oye, que voy para allá, tú eres mi socio preferente. Había dos circunstancias que hacían prever esta avalancha. La primera, estaban esperando al buen tiempo, que era muy importante. Ha habido, es el verano y cuando el tiempo digamos es estable, cuando ellos pues mirar esa foto que estáis pasando, son barcas de juguete, que son casi una barca de niño. Bien, y luego no os olvidéis de una cosa, al final quien abre el grifo es Marruecos. Está claro. Es la que dice, pues oye, vamos, o sea, quien controla es Marruecos, y a lo mejor Marruecos, pues primero, ahora tiene una situación interna muy peculiar, que no hemos entrado en ella, pero es una situación, Marruecos tiene ahora algún que otro asunto que deberíamos de estar muy atentos, como ha dicho el propio Piqué. Pero luego, el boicot, por ejemplo, a empresas que son de la familia real. Están pasando cosas allí, ahora mismo. Y luego, no hay que olvidarse que cualquier cosa que ocurre en España, en Marruecos están atentas. Y cualquier movimiento que haga el gobierno español, claro que están atentos en Marruecos. Y Marruecos lo que hace es abrir, cerrar. Oye, déjame que yo tengo a Vicente Ordaz ahí en línea. Vicente, a ver si ahora me escuchas, y te escuchamos sobre todo a ti. ¿Qué tal, Antonio? Venga, adelante, Vicente. Buenas noches. Sí. Yo os escucho perfectamente. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntanos entonces, ¿cómo ha sido el día después de esa llegada de los 630 migrantes en el Aquarius y en los buques de la Armada Italiana?
Bien, pues están distribuidos ya en algunos centros, tanto de la Comunidad Valenciana, Castellón y Alicante para los menores, el Centro Educativo de Cheste, que es el principal núcleo en el que están la mayoría de ellos, y 5 hospitales de la ciudad de Valencia. Uno de ellos, el doctor Peset, es en el que nos encontramos. Ahí tenemos buenas noticias, Antonio, porque en el día de ayer tuvieron que atender a más de 238 refugiados. De ellos, únicamente 10 a esta hora están bajo atención médica, y la buena noticia, como te digo, es que además todo apunta a que en los próximos días podrán ser dados de alta. Eran cuadros de fiebre, deshidratación, las 6 mujeres embarazadas, pero todos evolucionan favorablemente y por tanto en estos próximos días todos ya podrán estar cada uno en el centro de refugiados que tengan asignado. ¿Y los menores? ¿Qué pasa con ellos? Los menores que viajaban solos, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, pues en estos instantes están distribuidos en 2 grupos. 113 están en Alicante y 14 en Castellón. Aquí la ley además es muy clara, porque cualquier menor que llega a un país en situación de desamparo entra automáticamente en régimen de acogida. Y en régimen de acogida como competencia desglosada para las comunidades en la Generalitat Valenciana. Quiere decir esto que esos menores se van a quedar en España seguro, están ya tutelados por la Comunidad Valenciana y de esa manera van a poder estar en nuestra tierra o en las comunidades que los quieran acoger durante ya el resto de sus días durante los próximos años. Pero ese es también otro de los temas importantes de los que se había hablado mucho y que en estos instantes están controlados. Esos 113 menores de Alicante y los 14 de Castellón, tutelados ya por la Comunidad Valenciana, por el Gobierno valenciano de la Generalitat, van a estar en los próximos días, además de atendidos por supuesto por el personal de la Cruz Roja y de los psicólogos que están con ellos a disposición de las autoridades para poder buscarles o centros de acogida o familias de acogida. En relación con los que podrían trasladarse a Francia, ya leemos en los titulares de mañana de la prensa que Francia solo prevé llevarse a los rescatados con perfil de refugiados. Yo no sé si han sido muchos los que han dicho que querían marchar a Francia o quedarse en España. Pues aquí hay un dato curioso, porque de los 630 inmigrantes, Antonio, 629 firmaron la petición de acogida en España, para poder quedarse en España. De esos 629, 274 además lo hicieron para también poder estar en Francia, con lo que ahora habrá que ver exactamente cuál es la decisión que toma el gobierno francés. Pero una de las únicas cuestiones que ha levantado cierta controversia en estas últimas horas es que a los refugiados, cuando se les daba la asistencia jurídica y cuando bajaban del barco, prácticamente se les ponían los 2 papeles delante, es decir, si querían firmar para tener la condición de refugiados en España y si querían hacer lo mismo con Francia. Ten en cuenta además que muchos de los refugiados son de países francófonos, con lo cual 274 firmaron esa solicitud, y con algunos de ellos que hemos tenido la oportunidad de hablar hoy a las puertas del Centro Educativo de Cheste, a las afueras de Valencia, nos decían que su interés, su deseo y su ilusión es poder marcharse a Francia, con lo cual ahora faltará ver ese trámite burocrático finalmente cómo queda resuelto. Muchísimas gracias, Vicente Ordaz, ha sido un placer como siempre. Un abrazo, amigo, compañero de COPE Valencia. Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Bueno, brevemente que voy a saludar a Susana. Celebro el gesto de solidaridad que ha tenido el gobierno con el Aquarius, pero es muy importante que la política de gestos no provoque un efecto llamada que no podamos asumir. Es importante que todos los inmigrantes que vengan a nuestro país se le puedan garantizar unas condiciones dignas de vida, como se están haciendo con los menores de edad, pero yo creo que el tema de la inmigración se resuelve con una política comunitaria donde estén integrados todos los países inmersos en este problema, que estamos hablando de personas que lo han pasado realmente mal, y yo aplaudo la decisión de Pedro Sánchez de aceptarlos en nuestro país, en contra del criterio que han llevado países como Malta o Italia, pero siempre controlando el efecto llamada y no incentivando las mafias y el tráfico de personas que se están produciendo. Hay algo en el que ha estrecho. dicho aquí el señor Piqué, que yo creo que es muy sensato, y es que, o sea, la vieja Europa tiene un problema de demografía terrible, ese es un dato muy terrible. importante, ojo, Y ha dicho, y sí. sin Por esos embargo, flujos o sea, políticas serias y controladas es bueno. Lo que deberíamos de hacer es estos flujos de migrantes, gestionarlos bien. Claro. Y tendría que haber un gran esfuerzo para gestionarlo de forma y manera que aprovechemos ese flujo de inmigrantes no como un problema, sino como una solución. Y lo es. Esto puede parecerle a alguien que es muy buenista, ¿no? Pues lo decía el cardenal los señores, de Madrid, toda esta gente que viene, Osorio. aunque venga en estas condiciones terribles, son lo mejor de cada casa allí. Sí. Son los que consiguen huir de la hambruna, de la guerra, de la persecución,
de la pobreza extrema, en el viaje, en fin, y son lo mejor de cada cara. A veces son los que tienen algún recurso económico para poder afrontar todo esto. Esto, si supiera gestionarse bien, podría ser incluso una buena solución para una Europa que envejece a marchas forzadas y que no parece dar síntomas de que cambie esa tendencia demográfica que puede acabar con nosotros. En España, una cosa muy breve, si no, ¿cómo vamos a mantener el estado del bienestar? del problema del despoblamiento en el interior. Hombre, aquí vamos a las megalópolis, las grandes ciudades, y ahí se acumula la población. Pues, por ejemplo, eso podría servir, ¿no?, la inmigración para eso. No se puede ver al migrante como un delincuente, eso es lo que no puede ser. No puede ser de un plumazo, mucho menos, y sobre el que vamos a seguir hablando. Vamos a ver, Susana Ollero, ¿qué va a decidirse sobre los integrantes de la llamada manada que están en prisión y que su abogado quiere que, mientras se recurre esa sentencia y decide el Supremo, puedan salir a la calle? ¿Qué va a pasar? Pues buenas noches, Antonio, de nuevo. La última hora nos lleva a que los 5 integrantes de la manada están a estas horas aún en sus celdas esperando el dictamen de los jueces, si les dejan en libertad o si siguen en la cárcel. El día ha empezado muy pronto para ellos, a las 9:15 de la mañana. Los 3 condenados que se encuentran en la prisión de Pamplona han llegado en este furgón a la audiencia de Navarra para asistir a esa vista oral. Los otros 2 jóvenes que están en la cárcel madrileña de Alcalá Meco la han seguido por videoconferencia, pero ¿por qué han vuelto la manada a verse la cara con los jueces? Porque en 3 semanas, como aquí vemos, se cumplen 2 años de prisión provisional. Y nuestra ley, la ley española, dice que esos 2 años es el tiempo máximo que permite estar en esa prisión provisional. Así que hoy se ha celebrado esa audiencia para dirimir, para decidir si se prorroga esa prisión provisional o si se les pone en libertad hasta que la sentencia de 9 años de cárcel por abuso sexual sea firme. Bueno, la vista, que se ha celebrado con la máxima discreción esta mañana, se ha seguido el mismo protocolo que ha sido durante el juicio. Los jóvenes han llegado desde la prisión en ese furgón y han llegado a la sala directamente por pasillos internos del garaje del Palacio de Justicia. Su abogado, el de la manada, ha dicho que estaban nerviosos y que esperaba su puesta en libertad. Le escuchamos. Tensos, pendientes de una decisión que sin duda les puede cambiar la vida. Yo creo que solo cabe un auto en el cual se les ponga en libertad con la correspondiente fianza. Su abogado ha avisado, si no consiguen la libertad provisional, pedirán el traslado a cárceles sevillanas para que ellos, los 5 jóvenes, estén más cerca de sus familias. Por su parte, en la otra cara de la moneda, el abogado de la víctima ha salido esperanzado, ha dicho esto. ¿Y cuáles son sus sensaciones? ¿Va a haber prórroga? Yo pienso que sí. Pienso que sí. Sí, pienso que sí. Recordemos que los 5 jóvenes llevan en prisión provisional desde el 7 de julio de 2016, solamente unas horas después de que ocurrieran los hechos en los Sanfermines. Bueno, ahora los 3 jueces que dictaron la sentencia, hace un par de ellos, tendrán que tomar una nueva decisión, si les dejan en libertad o no. ¿Y qué tendrán en cuenta para tomar esta decisión? Pues en primer lugar, si hay riesgo de fuga de los 5 condenados, si hay destrucción, ese riesgo de destrucción de pruebas o riesgo de reiteración delictiva. Y parece, Antonio, que mañana vamos a saber cuál será esa decisión. Muy bien, Susana. Y Cruz Morcillo, ¿qué impresión tienes sobre el particular? Antonio. Buenas noches, Cruz. Pues mi impresión es que yo creo que van a seguir encarcelados por 2 motivos básicamente, bueno, por 3. 1, la sala que va a decidir es la misma que ya ha decidido la sección segunda, el tribunal sentenciador, es decir, los mismos que estimaron antes de la sentencia que debían continuar en prisión hasta que se celebrara el juicio. Es verdad que ahora ya se ha celebrado y ya ha recaído la sentencia, pero en el caso del riesgo de la reiteración delictiva, por ejemplo, no podemos olvidar que hay un antecedente que está sin juzgar, que es el presunto abuso sexual cometido en Córdoba y que como antecedente evidentemente no se puede tener en cuenta porque no ha sido juzgado, pero el tribunal sí que puede tener en mente esa circunstancia de manera obvia, ¿no? En cuanto al alto horizonte penal, que era otra de las razones que esgrimieron en su momento, es verdad que ha pasado de más de 22 años que se les pedían a 9 años, pero coincido y recojo tu argumento de antes.
9 años de prisión es una larga condena, es una condena importante, y estamos hablando además de un delito que también lo es, que es un abuso sexual con prevalimiento, que es por el que ya han sido sentenciados, porque aquí de forma interesada, Antonio, es decir, la situación habitual ¿cuál es? Pues que alguien que está en prisión cuando se celebra el juicio y es condenado, entre esa condena y que la condena sea firme o no sea firme, siga en prisión. Esa es la situación habitual. Aquí los abogados, claro, efectivamente, no está en prisión provisional, está cumpliendo una sentencia que no es firme, que es diferente, ojo. Bien, podemos torcer el argumento como queramos. Si esa sentencia, que no es firme, pudiera ser rebajada hasta no sé, bueno, hasta absolverles. Hasta absolverles. Entonces sí, dice, oye, habría estado en prisión entonces bien, bueno, pero 2 años. También se ha dado esa circunstancia, evidentemente sería una circunstancia injusta y ellos tendrían derecho a pedir un resarcimiento. Pero bueno, de momento lo que hay son 9 años de condena. Entonces yo creo que con el tipo de delito, y no olvidemos un detalle que no se menciona en la sentencia, pero que no es baladí, es la alarma social que ha suscitado este asunto. Es decir, no es un argumento jurídico en sentido estricto, pero no se puede perder de vista, porque fíjate las manifestaciones que ha habido con una condena de 9 años, que en algún momento todos hemos tenido, incluso hemos compartido aquí el argumento de, hombre, es que parece que les han absuelto, y no les han absuelto. No podemos olvidar este detalle. Entonces, mi opinión personal es que la Sala va a decidir, es una opinión obviamente, va a decidir que se mantengan en prisión. En caso, lo que sí te digo es que, lo ha comentado Susana también lo que sí me parecería lógico si siguen en prisión es que se les acerque a su casa. Es decir, ya no tiene ningún sentido que estén en Pamplona ni que estén en Madrid, porque el tribunal sentenciador ya ha actuado, no hay que hacer diligencias, no hay que hacer ninguna prueba. ¿Y eso lo tienen que reclamar ellos, pedir ellos, lo tienen que solicitar? Sí, el abogado ya ha dicho además que va a recurrir en amparo al Constitucional, pero lo lógico es que se acuerde su traslado, porque es verdad que salvo los etarras y poco más, y muy poco más, Antonio, aquí la gente cumple condena al lado de su casa, porque así lo dice la ley y porque es lo normal, porque lo otro es una pena añadida de alguna forma, ¿no? Entonces eso yo creo que no va a haber ningún problema. Bueno, a ver qué pasa, va a ser una decisión rápida en cualquier caso. Aunque sean en Sevilla, no están en un balneario. ¿Es una prisión? Los presos políticos separatistas que probablemente sean trasladados a alguna prisión. Por eso que van a ser trasladados, y no hay que pensar que eso es un privilegio. Es que eso no es un privilegio. Es que no es un privilegio, que siguen cumpliendo condena. Es que el alejamiento de presos etarras tenía un sentido. Que no están en un balneario. El alejamiento de presos etarras tenía un sentido y por eso se hizo. Pero no hay un alejamiento de presos per se en nuestro ordenamiento, eso no existe. En el caso de los etarras era bueno para que no siguieran organizándose y para que no siguieran cometiendo atentados terroristas. Bueno, para que las redes sociales que apoyaban el terrorismo pero aquí, en un preso normal eso no tiene sentido, ¿no? Cuando se defiende, que se acerquen los presos es para evitar una victimización, ¿no? Tanto política o en este caso, claro, ¿no? Pero estamos hablando de terrorismo, no tiene nada que ver. Creo que estamos todos de acuerdo. Por eso totalmente de acuerdo. Cruz, una cosa más, ¿cuándo crees que se va a pronunciar el Supremo tribunal sobre el tema? El Supremo, primero el TSJ de Navarra tiene que actuar. Porque es verdad, el primer recurso es ante el TSJ, es verdad. Yo no creo que se pronuncie antes de verano, claro, estamos ya casi en julio, y en función de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ya se iría al Supremo. Exacto, todavía quedan 2 tribunales sentenciadores. Es lo bueno de nuestro ordenamiento, Antonio, tiene todas las garantías. Un ordenamiento garantista, instructor, 100%, y 3 tribunales sentenciadores con plena capacidad y con un montón de jueces que intervienen. Lo único que hay que pedir es agilidad, lo único. Eso ya sería estupendo, pero agilidad es más complicado, en eso estoy de acuerdo. Una cosa más sobre el tema del caso del sumario de Gabriel Cruz y Ana Julia, ¿qué pasa? Pues ha sido llamada a declarar, ahí la vemos a la ínclita, no se ha movido ni un ápice, quienes estaban en la sala me cuentan que estaba absolutamente ajena, como si no fuera con ella, incluso displicente con el propio juez, y lo único que ha aceptado, ha dicho que se negaba a declarar, que es lógico porque no se ha levantado aún el secreto del sumario, parece que se va a levantar esta semana, al menos parcialmente,
para que los abogados puedan ejercer su defensa. Le habían recomendado que no declarara y ella ha seguido a rajatabla el guión. Y lo que sí, lo único que ha reconocido, me cuentan, Antonio, es que se le han mostrado 2 cartas, una carta que envió a un programa de televisión, otra carta que ha enviado al juzgado, y ella ha reconocido que esa es su letra y que ella las envió. Bueno, con esto en principio se ahorra una pericia caligráfica que es complicada, que es costosa y que lleva su tiempo, ¿no? Solo eso, el juez le ha formulado sus preguntas, quería ampliar detalles que no pudo preguntarle porque no se tenían esos informes cuando le tomó declaración la primera vez, pero no ha sido posible, ella no ha contestado, así que la tendrá que volver a llamar. Y la otra novedad es que por primera vez hoy ha estado también en el juzgado la representante en este caso de la asociación Clara Campoamor. Ya comentamos aquí en el programa los problemas que había, ¿no? Porque los padres siguen oponiéndose y de hecho han vuelto a recurrir, pero el juez, en una decisión un tanto salomónica, lo que hizo Antonio es pedirle a la asociación Clara Campoamor un listado de todos los casos en los que ellos han estado personados en los últimos 30 años defendiendo a los niños, y solo le ha dejado personarse en los delitos que atañen a la muerte de Gabriel, a la detención ilegal y al homicidio / asesinato, no en aquellos que afectan a la integridad de los padres, ¿no? Por esta señora, esta individua, tenerlos 13 días viviendo esa condena y esa pesadilla, ¿no? Pero los padres siguen oponiéndose, ellos dicen que no tiene derecho nadie que no sean ellos y la Fiscalía a defender a su hijo, y ahí estamos, ¿no? Es una postura un poco incómoda que yo no había vivido en todos estos años, ¿no? Porque Clara Campoamor ha hecho una defensa de los menores que yo creo que está más que acreditada. Por supuesto. Cruz Morcillo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta el próximo día. Gracias, un placer. Vamos a repasar los periódicos que tienen mucho que ver con Núñez Feijóo y su decisión de no presentarse a la elección, en este caso, de presidente de... Una no noticia de portada, del Partido ¿no? Popular, efectivamente. La no presentación es noticia porque no se presenta, evidentemente, no porque se presenta. Dice ABC que Feijóo renuncia a liderar el PP y apuesta por una renovación radical. El presidente de la Junta, que tenía la decisión tomada hace semanas y no ha cedido a las presiones internas, cree que el partido necesita caras nuevas. Fíjate que yo tenía constancia frente a otros, que tú que habías sondeado, Javier, yo sé que gente muy próxima de su entorno le pedían que no diera el paso, que no se presentara. En todas cosas porque, hombre, salir de esa, si me permite la expresión, zona de confort, efectivamente, como presidente de la Junta de Galicia, donde ya tiene gente que está muy bien situada, donde gobierna con mayoría absoluta, con cierto desahogo, lógicamente, y con posibilidades de renovar esa mayoría, no sé si él o el que le suceda, pues hombre, eso de alguna forma pues alteraba totalmente los planes de mucha gente que depende de él. Y entonces le habían recomendado, dice, oye, ¿qué necesidad tienes tú de meterte en ese viaje hacia... Y también, ¿qué parte concreta que no sabemos? Y Antonio, también le ha preocupado mucho. Bueno, eso también se lo diría mucha gente. Sí, ¿no? pero más de fuera de Galicia que de dentro. Antonio, tú sabes de fuera de Galicia le animaban a presentarse. Dentro de Galicia le decían, Antonio, tú te quedas aquí. ¿Sabes por qué? Pero ¿sabes por qué? Su desembarco en Madrid iba a provocar... ¿A le pasó lo mismo? Antonio, el mismo caso. ¿Por qué su gente en Galicia quería que se quedase allí? Porque su desembarco en Madrid iba a provocar allí, entre comillas, una guerra civil dentro del PP gallego, donde no hay unidad. Una vez que salga Feijóo, no hay ninguna unidad. De hecho, había candidatos que estaban buscando ya sus posiciones. Juego de Tronos en el PP gallego. Los suyos de Andalucía. Porque si va a armar la Marimorena de confort, entre comillas, y desde el punto de vista político, no nos movamos, que a lo mejor nos quedamos a la intemperie. No lo hizo en 2014 y luego se vio. Sí, pero es que además... Hasta a punto de darlo. Yo creo que tenemos que hablar de varios factores. Uno, someterse a unas primarias absolutamente inéditas no te garantizan el éxito. Claro, eso es otra. Y por lo tanto, si a Feijóo dicen candidatura de unidad, solo te presentas tú y aquí hacemos un congreso la búlgara, estaría por ver a ver si todas esas luchas internas del PP en Galicia le hubieran frenado. Igual que Susana Díaz. Igual que Susana Díaz. Y dos, el hecho de que un determinado candidato funcione en un determinado territorio no le garantiza el éxito en todo el territorio nacional, que es lo que le pasaba a Susana Díaz. Ha tenido una casuística muy similar. Él quería llegar a Madrid por aclamación, teniendo alfombra roja. Que me lo pidan. Y cuando ha visto que se mete Pablo Casado la refriega, que se mete Margallo, que iba a haber una guerra cainita por controlar Génova, dice, yo de aquí no me muevo. Cainita no. Que empiezan a salir informaciones que me atañen.
seamos corresponsables con el proceso de primarias. No es una guerra cainita, es un proceso de primarias que democratiza el partido. Pero si hay juego limpio. Javier no se refiere a una guerra cainita porque haya luchas intestinas, digamos, legítimas, sino la parte fea que podía tener que circularan informes, circularan cosas. Eso ya sois periodistas. Que yo creo que esto parece que era de temer. Pero yo creo que no hemos valorado, porque hace horas 24 se daba casi como, no iba a decir seguro, pero como va bastante probable que Feijóo fuera el que se presentara. Y esa escenografía, y su equipo lo decía de récord que era lo más probable. ¿Qué factor creo que se nos ha escapado, en alguna medida, que es el que yo tuve la sensación en las últimas horas de que no estábamos valorando bien, que es la parte personal? La política, hay que reconocer que se está poniendo un poco antipática. Muy desagradable, muy desagradable. Se está poniendo un poco antipática. Raspa. Y el señor Feijóo pues tiene una vida resuelta, está en Galicia, tiene un apoyo unánime de su partido, tiene una mayoría absoluta, tiene una situación que le permite, digamos, apurar su carrera política con una cierta comodidad y no tener, digamos, los problemas que plantea estar permanentemente expuesto con todo lo terrible que empieza a ser para algunos políticos, digamos, tener tanto foco encima, porque tu vida personal se convierte en una vida bastante chunga. No personal. Y el señor Feijóo, bueno, pues no querría... Yo creo que no querría someterse a ese estrés innecesario. Hombre, ahora no diremos pobrecito Pablo Iglesias, que se ha ido al de vida chaleta. personal, gente que no puede salir a la calle. Señoras y señores, vamos a hacer una pequeña pausa, la última de la noche, y ya os muestro el resto de portadas. Además de la portada de ABC, la principal, tenemos la segunda portada, El Mundo, El País, La Razón, La Vanguardia, la página web de COPE, y hay noticias interesantes que además de la salida de el no paso que ha dado, o el paso que no ha dado Núñez Feijóo, también hay otros temas de interés que enseguida les avanzamos. Hasta ahora mismo. Bueno, pues mira, la portada 2 de ABC, de titulares, destaca: el 65% de los alemanes quieren ahora el cierre de sus fronteras. Ya no quieren que entren más inmigrantes. Ultimátum a Merkel para que endurezca el control de la inmigración. Es una crisis que ha abierto este asunto en el gobierno de la señora Merkel en Alemania. Otros temas. Fernando Hierro, el seleccionador nacional, que dice que esta selección tiene derechos de autor del técnico anterior. Se refiere a Lopetegui. El nuevo entrenador confirma a De Gea en la portería pese a sus fallos. Gerona da 100... Mirad cómo se cobra la factura el señor Matamala, que es como la sombra de Puigdemont, el que ha ido con él a todos lados. ¿No? El Pagafantas. El Pagafantas, efectivamente. Bueno, pues el Pagafantas se cobra la factura. Gerona, el Ayuntamiento de Gerona da 144.000 euros más a la feria del empresario que acompaña a Puigdemont. El Ayuntamiento de Gerona y la Diputación Provincial han concedido 144.000 euros en subvenciones a Forum Gastronomic, que es un evento que organiza una de las empresas del señor Matamala, del Pagafantas. Estómagos claro, ya puede pagarle al señor Puigdemont los mejillones en Bélgica, los vinitos, ¿no? Y las cervecitas. belgas. Ahora está en Berlín. Los estómagos agradecidos. Bueno, pues las salchichas en Berlín. Y cuando salgan las cuentas de Antonio, y cuando salgan las cuentas de algún corresponsal que tú conoces, vamos a llevar la mano a la cabeza. Sorpresa. Esas vacaciones en Lloret de Mar. Bueno, dice también a veces que Urdangarín es el único preso masculino en la cárcel de Brieva en Ávila y que Sánchez anuncia que agotará la legislatura y convocará elecciones en 2020. Su intención es agotar la legislatura. Otra cosa es que pueda, pero él le ha dicho que quiere ir hasta el 2020. ¿eh? A ver si lo logra. Fíjate, sin presupuestos... Poder va a poder porque puede prorrogar los presupuestos, pero puede prorrogar, pero todo el año 2019 y hasta el día... Sí, tanto. Y abrir el 2020... Llegar a las elecciones en marzo del 2020 sin presupuesto ni nada. Va a depender es que claro, agotar la legislatura, él dice que hasta el 2020. Ojo, el 2020 es en enero, febrero. Y Antonio, estamos dando por hecho que no va a tener presupuesto. Ya se ha reunido en secreto con Pablo Iglesias de la Moncloa para acordar pero esto no políticas sociales y lo de Pablo Iglesias... para que la brigada del gasto arramble con lo que hay, que es lo que ya se está destacando. No suman, Antonio, no suman PSOE y Podemos. Entonces, la brigada no del gasto van a acordar lo que han
acordado es lo del Valle de los Caídos. El presidente tampoco sumaba para la moción de censura y míralo, está la Moncloa. Sí que sumaba, sí que sumaba. Sí, pero que todo el mundo decía que la moción era todo el mundo no sé, pero vamos, que sumaba. Pero que nadie daba un duro por esa moción porque no sumaba. Y fíjate. Pero los presupuestos son otra cosa. Otra cosita. Bueno, el mundo ya destaca que el gobierno anuncia en un día medidas con un coste para las arcas públicas de 1.400 millones de euros. Las autopistas, ¿no? Por ejemplo, y alguna cosa más. 1.400 millones ya. Pues fijaros, ese tema de las autopistas en Cataluña es muy sensible. Oye, y en Cádiz, muy sensible. Ni te cuento, y en la Sevilla-Cádiz. Bueno, pero en Sevilla, Carmen, en Andalucía tenéis una. En Cataluña no se puede pasar sin un peaje. Vamos, es que en Cataluña es horrible. La autopista de Barcelona a Sitges, que son aproximadamente unos 30 minutos, es la más cara de toda Europa por kilometraje. Entonces, las concesionarias, el tema de los peajes en Cataluña, ahí sí que hay un signo muy evidente para el ciudadano de a pie. Bueno, te digo más titulares. Venga, El Mundo destaca la espantada de Núñez Feijóo, así califica el paso que nos ha dado Feijóo. La espantada abre el choque entre Santa María y Cospedal, en el supuesto de que ambas presenten sus candidaturas. Mañana vamos a ver. El presidente de la Xunta, gran favorito en el PP, se aparta de la lucha por la presidencia y deja abierta la sucesión. La exministra de Defensa se moviliza para frenar a la exvicepresidenta. Y Casado abandera a los jóvenes del PP y presenta su candidatura lastrada por el caso Máster. La foto de portada es para Núñez Feijóo y su gente en Galicia, que estaban exultantes hoy, ¿eh? No puedo fallar a los gallegos, es lo que ha dicho, entre otras cosas, Núñez Feijóo, y le han aplaudido a Rabier, cuando ha dicho que no se presentaba. Los hermanos Roca tienen uno de los mejores restaurantes del mundo, en Cataluña, bueno, en Gerona. Pues bueno, los hermanos Roca han sido amenazados por los separatistas por haber cedido un local suyo al rey para los premios Princesa de Gerona. ¿Sabéis? Sí, ¿no? sí, lo sé. Bueno, pues parece que ya le están amenazando a los hermanos Roca con un boicot independentista. La CUP advierte a los cocineros gerundenses: repensáoslo, o sea, que se piense... Pues mira, Antonio, yo no sé... Pues más razón para que vayamos a comer Antonio, yo no sé si el público objetivo de la CUP es el público objetivo del restaurante de los señores Roca. Y que acá en Roca nueva gente de todo el mundo, y vamos, es un restaurante fenomenal, que vamos además a comer ahí. Me parece que hay unos tipos serios, grandes profesionales y gente estupenda. Marca España y hay que marca Cataluña también. Claro que sí. Bueno, pues seguiremos de todas formas esta noticia con especial atención y detenimiento. El País destaca las declaraciones de Sánchez. Dice que Sánchez pretende... Lo que pasa es que la foto es... Fijaos qué foto más... ¿Cuál? No sé, es una foto que no tiene miga. Están poniéndole el micrófono a Sánchez, un señor agachado ahí. Y el titular tampoco. Y dice, Sánchez pretende agotar la legislatura y gobernar hasta 2020. El presidente se muestra favorable a acercar a Cataluña a los políticos presos cuando acabe la instrucción. Bueno, pues sí, que no hay nada que objetar. A las cárceles de Cataluña pueden ir y ya está. Pero vamos, la foto de portada es el momento que están preparándole para la entrevista. Para la entrevista sí, se ve ahí, española. No sé. Bueno, dice también sobre la renuncia de Feijóo que esta agudiza la batalla por el liderazgo en el Partido Popular. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, y el exministro José Manuel García Margallo presentan sus candidaturas. Se hace eco el País de la detención del presidente de Audi, de Volkswagen Audi, por el escándalo del Dieselgate. Los malos humos. Por falsificar la emisión de esos gases contaminantes. Aquí este tema, Antonio, un día lo tendríamos que hablar. Que llevan los coches o que llevan los coches de los Audi afectados de España, que están todos intentando reagruparse para hacer una demanda colectiva. Eso es lo que les ha pedido, eso es lo que les ha pedido en los tribunales, para que no sea uno, porque son más de 2.000 afectados. Pero fíjate, en Estados Unidos los afectados ya han cobrado las afectaciones por parte de la compañía, y aquí todavía el juicio ni ha empezado. Bueno, ni en España, ni en Francia, ni en Alemania, ¿no? En Alemania hay algunos que lo han cobrado ya. Que han cobrado ya, ¿no? Sí. Pues que vayan tomando nota, ¿no? Los afectados, el que tenga coches Audi que estén incursos en esa situación, ¿no? Sí, lo que pasa es que la legislación es diferente aquí, como no tenemos la cultura de demanda colectiva. Salvando la distancia pasa lo que ocurrió con la talidomida, que en Alemania estaban perfectamente atendidos y indemnizados, y aquí, pues ya sabéis, las protestas llegan hasta nuestros días, porque no les hicieron ni caso. La Razón destaca sobre el tema el primero se hace eco de las declaraciones de Sánchez, que aspira a no tener que pasar por las urnas hasta el año 2020. Sobre Cataluña, que se va a reunir con Torra a principios de julio y que valorará el acercamiento de los presos
políticos separatistas a cárceles de Cataluña. Sobre la inmigración, cita con Macron el sábado en París, tras la crisis del Aquarius, y sobre impuestos, abre la puerta a subidas para garantizar el sistema público de pensiones. O sea que nos va a crujir la pavana, como dice. Mira que si nos tenemos que acordar de Montoro, yo creo que no, pero bueno, todo es difícil, puede pasar. Nos vamos, es no sé si nos vamos a acordar de es Montoro. Es difícil que nos acordemos de Montoro para bien. Espero que Dios nos dé salud para ir contándolo día a día. Y podamos decir, para bien es difícil. Montoro, los presupuestos son los del PP. Vamos a ver. No, la subida de impuestos, en los presupuestos no hay ninguna subida de impuestos, que se sepa, ¿o sí? No. Había implícita, o sea que si se suben es por voluntad del gobierno, o sea que ahí eso forma parte de la decisión que tenga que tomar o no el presidente en función de sus intereses y de su partido y de la nación, lógicamente. Digamos que en el programa del Partido Socialista estaba, y en todas y cada una de las intervenciones cuando se ha hablado de las pensiones, estaba algún tipo de impuesto. El impuesto a la banca. Sí, se hablaba del de la banca y alguna otra cosa más. Mientras que no sean nuestros bolsillos. Para complementar, digamos, las cuentas de la Seguridad Social. Foto de portada para Núñez Feijóo y los que le han apoyado, lógicamente, en su no viaje a Madrid. Feijóo se aparte y desata la guerra por la sucesión de Rajoy en el PP, dice La Razón, y también comenta sobre el día 1 de los acogidos del Aquarius, que ha habido sorpresa en los albergues al ver que los inmigrantes no han vuelto a cenar, o no vuelven a cenar, eso es lo que cuenta La Razón en un reportaje. La Vanguardia, la renuncia de Feijóo abona el duelo Cospedal-Santa María. El presidente gallego da la sorpresa al desistir de la pugna por liderar el PP y Casado a punto de ser investigado y Margallo anuncian las candidaturas. Sánchez anuncia que intentará agotar la legislatura hasta el año 2020. Foto de portada para Sánchez en la Moncloa corriendo. Y la Fiscalía de Múnich detiene al presidente de Audi por el Dieselgate. Y sobre la página web de COPE, si entran ahora mismo, podrán leer, entre otras noticias, esas declaraciones de Sánchez. Es razonable trasladar a los presos independentistas a Cataluña. La victoria de Inglaterra frente a Túnez. Kane, el delantero del Tottenham, le da la victoria a Inglaterra con un doblete, 2-1. Y también habla del Feijóo, que renuncia a liderar el PP. No puedo fallar a los gallegos. Bueno, pues esto es lo que le invitamos a que lean ustedes en estas próximas horas. ¿Qué va a ser hoy noticia, Susana Ollero, antes de despedirnos? Venga, cuando rápido. son las 12:39, que estamos en directo, pues nuestra agenda para hoy martes 19 de junio arranca con la primera sesión de control en el Senado al gobierno socialista de Pedro Sánchez. Será un día antes de que lo haga el miércoles en el Congreso. Además, la Federación Española de Municipios y Provincias va a explicar cómo van a acoger a los inmigrantes del Aquarius las diferentes entidades locales. Y en este sentido también la Generalitat de Valencia va a evaluar cuáles han sido los resultados de esa Operación Esperanza, en la que España ha recibido a esos 630 inmigrantes. De vuelta a Madrid, Pedro Sánchez se reunirá en unas horas con el presidente del Consejo Europeo, con Donald Tusk. Y por último, los Reyes de España, atención, terminan en Washington su gira por Estados Unidos con un encuentro en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump y con su esposa Melania. Será su primer encuentro entre los cuatro, Antonio. Mañana tendremos que estar atentos a ese encuentro, ¿verdad? Y a esas fotos y a esas imágenes. Hoy tenemos Crónica de Roma con Irene Pozo, que nos avanza ya qué nos va a ofrecer enseguidita mismo. Adelante, Irene. Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Hoy en Crónica de Roma recibimos la visita del Padre Ángel, con el que hablaremos del mensaje que el Papa Francisco acaba de lanzar con motivo de la próxima Jornada Mundial de los Pobres. Además, el próximo miércoles se celebra la Jornada Mundial del Refugiado, en una semana en la que la noticia es la llegada por mar de cientos de migrantes a nuestro país. Personas que se ven obligadas a huir de su tierra, como recordaba el Papa en el Ángelus de este domingo. Hablaremos de todo ello, pero también habrá tiempo para conocer el programa que seguirá el Papa en su visita a Irlanda para participar en el Encuentro Mundial de las Familias, un viaje que se produce escasos meses después del referéndum que ha abierto la puerta al aborto en este país de tradición católica. Estos y muchos más temas se los contamos en unos minutos, Antonio. Pues hasta ahora mismo, Irene Pozo, gracias. Enseguida te damos paso. ¿Cómo cerramos el barómetro, por cierto, Laura Gómez? Buenas noticias para Pablo Casado, por lo menos en nuestro barómetro. El 68,9% de los espectadores creen que Pablo Casado podría ser el próximo presidente del Partido Popular, frente a un 31,1% que opina que no. 30, no está mal, proporción, está bien, está muy bien. Así que ya veremos en las próximas horas a ver qué pasa, a ver quién da el paso esta mañana, si lo da Cospedal y si después también lo da Santa María, etcétera, etcétera. Así que lo que sea será, y aquí esperamos contárselo a partir de las 10 en nuestro programa, en el Cascabel en 13. Adiós, Carmen Torres, gracias. Adiós, Javier Negre. Adiós, Verónica Fumanal, y adiós, Carmen Ancina. Que bien, y ustedes también les dejo ya con Crónica de Roma.